Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí de lunes, estamos de directito de persona, directo número 7. Vamos al lío, que este juego va para rato, por lo que vemos. O sea, hace falta mucho tiempo para hacer todo, pero vamos a seguir disfrutando, que se me pasan las horas con este juego, que no me di cuenta. Muy buenas, Midi, ¿cómo estamos? Vamos al lío, chicos. Vale, no me acuerdo en qué me quedé ahora mismo. Al lío, muy buenas, Zarkan, ¿cómo estamos? Vale, el último que hice fue mirar por aquí. Ya es para expulsión 2. A ver si me acuerdo de cómo van las cosas. Esto que tenemos es lo de la chica, que nos hace falta coraje para ello. Ahí no podemos ir todavía. No tenemos a nadie con quien quedar. Ahora me dices qué tal el tema de los sonidos, chicos, como siempre. Restaurante de Kyodon. Son farmacias, a ver. Nada en particular. Vale, vamos a ver si me voy acordando un poquito por dónde me quedé. De momento parece que se oye bien todo. Muy bien. Vale, no hay nada así particular que investigar y tampoco podemos hacer nada del otro día, así que vamos a ver si subimos alguna cualidad. Trabajar a tiempo parcial hará que pase el tiempo, pero ganarás dinero y aumentarás tu encanto y gentileza. Muy buena, Hikari. ¿Cómo estamos? Uy, ese mote. Es del Spiritfarer, ¿no? Es tuyo, ese mote es nuevo. Míralo, cómo mola. Jeje. Necesitarás estadísticas altas para solicitar algunos empleos y en ocasiones solo podrás trabajar a ciertas horas. Gana encanto y 3.500 yenes. Esto, encanto llamativo, no lo tenemos. Y este encanto ninguno, esto es mejora tu destreza. De momento no hay nada que me llame. En los correos que me envían dejan descargar imágenes y cositas del juego. ¿Cómo mola eso, no? Entonces, ¿no? Nos vamos a ir al instituto, a la biblioteca. El tercer trabajo es importante. ¿Por qué? La temporada hasta que haga los míos propios. Muy bien. ¿Por la destreza te refieres? Prepara algo para cuando puedas salir por la noche. Vale, ok. Joder, el de medio coño. Vamos al lío. Hace falta para desbloquear un confidente. Hostia. Vale, vale, vale. Qué malo, malísimo que es César. Ah. Jejeje. Un puntito de coraje más. Y otro punto de conocimiento, toma ya. ¿Por qué me troleas siempre la ropa? Vámonos a casita. Qué guapo soy, tío. Mira, Dicky, tú sí que eres guapetón. Hola.
Vamos a ayudar al jefe. All right then. Thanks. Domingo. Well then. Hoy echan la teletienda. ¿Quieres poner la tele? Oh. ¿Has alquilado algo? No, vale, sí. No, pero se referirá abajo, supongo. Esto es lo que tenemos hoy para ustedes. Oh, es el canal de teletienda del que habla todo el mundo. Lo que compres en la teletienda llegará a tu puerta más adelante. El programa se emite el domingo. Quizá haya objetos que solo se pueden obtener a través de él, así que procura verlo a menudo. Ración de supervivencia. Eso sí me interesa, ración de ternera, todo en uno, menudo ofertón. Pero hay todavía más. Lote ejercita músculos, notarán una gran mejoría en su entrenamiento, incluye proteína húmeda. Los artículos en uno, no sé si es una ganga. Vaya, son artículos tan buenos que no sé cuál escoger. Esto es un producto limitado, estará disponible solo hoy, nada más que hoy. Puede ser suyo por un módico precio. Ah, vale, me quitan de las manos. Oh no, nada más basta con tantas llamadas. Solo quedan unos pocos, es oportunidad de comprar. Hey, hey. Hostia, güey, no me queda con cuál era cuál. Creo que era este, el que tenía PS. Well then. Vale, esto está hecho y no me ha hecho pasar el tiempo, vale. ¿Qué dice el papi? Papi no dice nada. I should write something. No. Hey, tenemos algo que hacer en Shibuya, chicos. Vámonos a Shibuya. A ver si vemos con quién podemos quedar hoy. Aquí. Bien, recreativo de Shibuya. La teletienda era la caña. ¿Sí? Aquí está Ryuji. Oh, hey. Se ha quedado con conducida, pero sigo estando nervioso. Supongo que toca esperar a ver qué pasa. Ahora estoy buscando un lugar para entrenar. Ya te avisaré cuando encuentre algo. Ah, vale. Pues me pasaría aquí lo de quedar. Oh, hey. Me has engañado. Oh. ¡Hostias! La persona solamente 5 por 300 yenes, no merece la pena. Wow. Mira, mi guapo. Vale, entonces... Voy a ver lo del trabajo que ha hecho Midi. Por curiosidad. What are your thoughts? Este es el que decías tú. Horario de noche, vale. Oh. Trabajar en el restaurante de Kyudon parece duro, pero mejorarás tu destreza. ¿Qué quieres hacer? ¿Vas a solicitar el puesto? Sí. Pero no es un trabajo nocturno, vale, tío. Solo puedes trabajar en el restaurante de Kyudon por la noche. Vale, de momento sí no podemos hacer entonces, ok. Ok. Pues no sé si pillar un trabajo de estos o dedicarlo en subir directamente otras estadísticas como la gentileza y demás. Okay. 777 de la calle principal. Hola, llama con la fecha del trabajo. Espera un momento, ya que llama al encargado. Disculpe la espera, ¿le interesa el puesto de trabajo? Ah, eres estudiante, ¿no? Pues te haré un horario que cuadre con tus días libres. Siempre estoy en la tienda, así que ven aquí directamente. Tengo muchas ganas de que trabajes con nosotros. Oh. He dado el trabajo, ese se hace. Muy bien. No son obligatorios, puedes ir cuando quieras y te merecen para algunas misiones, ok.
Abre el menú con triángulo y selecciona calendario para ver los días que trabajas. Tía. Ah, pues está fácil la vida real. ¿Qué te digo? ¿Dónde ponía que era todo esto? Calle central de Shibuya, vale. Porque será aquí en la calle principal, ¿no? Además la dependiente es muy maja. Oh, oh. De ese trabajo será la que más me molaba. Oh. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál es el 777? ¿Dónde está? Quiero encontrarla. ¿Dónde está esa muchacha tan maja? ¿El que no pilló? Ah, el otro curro. Pues no me da cuenta. ¿Se pueden pillar más de uno a la vez? ¿No pasa nada? 7-Eleven mítico de Japón, sí. Ah, el otro también. Vale. Que te referías al otro. Joder. Pero el otro no me dejaba en el tercero ponerle, porque como es por la noche me dicen que no podía. No me dejan pillarlo. Este no puedo, hace falta el encanto llamativo, por eso no lo he pillado. Yo no tengo encanto llamativo. Una cadena de convinis supers famosa. El caso es que sí me suena el nombre, haberlo visto en películas y haberlo escuchado. ¿Dónde cojones está tú? Porque por más que miro... What would you like? Hostia, pero cuidado las plantas. Esto nos viene bien para la plantita que tenemos en el otro lado. Vamos a comprar uno por lo menos. En la calle principal al lado del arcade. Aquí. Ah, es parecida a la de Camurocho. Ya puedo usar viajar rápido, bien. Tenemos grandes rebajas en una selección de productos. Ahora que lo pienso, ¿no trabajas aquí? Sí. Trabajar en la tienda de tu servicio hará que pase el tiempo, pero ganarás dinero y tu encanto mejorará. ¿Qué vas a hacer? Pues trabajar. El popo, sí, tal cual. Venga. Ah, ¿eres el que solicitó el trabajo de tiempo parcial? Voy a llamarlo al encargado, un momento. Ya un poquito de agua. ¿Te he solicitado el puesto? Sí. Trabajarás en la caja registradora. Observa a tus compañeros y aprenderás rápido. Cobrarás más los días que trabajes más. Vale. Wow. Ha venido un montón de gente. Espero que no te agobiaras. En esta campaña damos puntos extra los días del mes que acaban en 7. Oh. Ah, me llamo Nanami Shibuya. Me toca a mí enseñarte. ¿Ya sabes qué hay que hacer? Más o menos. No te preocupes, a todo el mundo le pasa lo mismo al empezar.
Un puntero. Recuerda dónde están los códigos de barra. Te ahorrará un montón de tiempo. Ahora que estamos en materia, ¿y si te pongo a prueba? Chaos Milk es la marca de leche de 777. ¿Sabrías decirme dónde tiene el código de barras? Por lógica tiene que ser lo de arriba. Sí, toma ya. Está junto al logo de la empresa. Nada mal para alguien que acaba de empezar. Perdona, no pretendía actuar como un pez gordo. Saber estas pequeñas cosas ayuda a mantener la calma cuando hace falta. Perdona por entretenerte. Sé que estás agotado, así que descansa. Así que te ha dado muy buenos consejos. Todos los meses irán más clientes a la tienda en fechas acabadas en 7. Si los atiendes bien, podrás mejorar tu encanto y ganar más dinero de lo normal. Morgana, sí, ahí detrás. Buen trabajo, Easy. Parece que has aprendido a ser más considerado con tus clientes. Soy la polla, chavales. ¡Ay! Ahora ya somos llamativos. Ya podemos coger el trabajo que decía Mitty. El segundo trabajo. Piri, piri, piri. Ya no somos presentes. ¿Te toca fichar? Has trabajado a tiempo parcial. Toma, trofeo. ¡Toma! Ya casi se ha acabado, ¿no? Vamos a cobrar y a casa. Ahora. Me cambiaría y me iría casi. Al anochecer ya directamente. Venga, toma por culo. Mañana se reúne el consejo, no te preocupes. Seguro que ha despertado. Pi. La reunión del consejo es mañana, ¿no? Nos van a expulsar si Camosía no despierta para entonces. Hemos hecho lo que hemos podido. Bueno, yo no voy a perder la esperanza. Tienes razón. Es un poco pronto para rendirse. Supongo que mañana ya nos las arreglaremos como sea. Hay que prepararse para lo que pueda pasar. I'm sorry I can't offer more reassurance, but he should have the change of heart. Let's just believe in that while we wait for tomorrow. Hola, ¿qué hace? ¿Cómo estamos, señor Jackson? Muy buenas. Mola mucho las conversaciones cuando va quedando menos tiempo, que se pone la peña nerviosa. Sí, la verdad que sí, Vamos a pensar eso mientras esperamos a que llegue mañana. ¡Un Eevee! Es un Eevee salvaje. ¡Cómo mola! Ah, llevas la armadura sucia. ¿Por qué no la lavas en la lavandería? Ya está hecho. Queremos más, pero ahora mismo no vamos a perder el tiempo en ello. Vale, una de dos. ¿Nos podemos a ver la peli? ¿Qué ha sonado? Ah, vale, va a decir que ha sonado. ¿Qué coño? Es el X de Jackson. ¿Cómo estás, Jackson, tío? Muy buenas. ¿Cómo va la aventura? Pues la verdad es que bien. O sea, no... Avanzamos poquito porque este juego es lento en general de avanzar, pero mola un huevo. Vamos, sí, para vamos a terminar de vernos la peli. Oh. Damn, they shut off the power. How are we going to rig an alarm now? Whoever said you need electricity to make an Me hace alarm? mucha gracia que ponga la silla para el gato al lado. Soda cat. I'll just tie it to this string. Es la historia de un hombre que nunca se rinde, que supera las adversidades con ciencia y ingenio. Vale. Crea toda clase de herramientas con lo que tiene a mano. Increíble. Oh. Lo que acabamos de ver se llama Guy McBear, ¿no? Puede que hayas aprendido algo de destreza después de ver este drama. Toma. Un poquito más de destreza. Okay. Devolvemos el nivel de pronto. Vale. Well then. Bueno, se está haciendo tarde. Acostémonos. A dormir, chavales. Ay, joder, ojo. This is no good. Los lunes me dan pereza, dice. Pues estamos al lunes hoy, chaval, así que espabila. ¿Por qué no ponen hoy fiesta también? A partir de mañana tenemos la semana libre. Sí, menuda tontería. Oye, ¿qué ha pasado con el aviso? Que le enviaron a Camosida. ¿No ponía que iban a robar sus deseos distorsionados o algo por el estilo? Sí, algo así. Anda encima detrás, es verdad. Ahí atrás anda, no lo había visto. Yo creo que es una broma, nadie se lo toma en serio. What's with the sudden morning? ¿A qué viene una asamblea tan temprano? I'd better
bet it's about that girl that jumped the other day. Yo creo que por la chica que saltó el otro día. They don't have to tell us not to commit suicide. Ni que tuvieran que decirnos que no nos suicidemos. There was that weird calling card too, so I guess the teachers are freaking out. Is the teacher freaking out? We're lucky that morning practice got canceled, though. I feel like I'm gonna faint if this. Murmullo, murmullo, murmullo. Let's begin this school-wide morning assembly. Muy bien, empecemos con la asamblea para todo el instituto. You all know a tragic event took place the other day. Como ya sabéis, el otro día tuvo lugar un suceso muy trágico. Thankfully, we have been informed Por suerte nos han informado de que ella está mejorando, pero tardará un tiempo en recuperarse. A todos os aguarda un gran futuro, así que reflexionad sobre la importancia de la vida. Pobres hijos, pues sí. Ah, Mr. Kamoshida, what's the... ¿qué sucede, profesora Kamoshida? I have been reborn. He renacido. Hostia, tenemos a Sora oscuro por ahí. That is why I will confess everything to you all. Huh? What's wrong with Mr. Kamoshida? What's this about? Confess? Did the volleyball team do something? I have repeatedly done things that were unbecoming of a teacher. He hecho cosas impropias de un profesor. Verbally abusing students, physically abusing my team, and sexually harassing female students. Hostia. I am the reason why Shiho Suzui tried to kill herself. Sexual harassment? What? Why would he say that himself? He is Volleyball the team? worst. Really? Physical abuse? I thought of this school as my own castle. La cara del director. There were even students that I sentenced to expulsion simply because I didn't like them. I will, of course, rescind those. Las expulsiones, por supuesto, quedan anuladas. I am truly sorry for putting innocent youths through such horrible acts. I am an arrogant, shallow, and shameful person. No, I'm worse than that. I will take responsibility. I kill myself for it. Hostias. Asumo la responsabilidad y acabaré con mi vida. What? Did he just say that? Would kill himself? Mr. Kamoshida is, not well. Mr. Kamoshida, please get off the stage for now. Everyone, return to your classes! Don't run, you bastard! No huyas, cabrón. Shiho's still alive, even after all the things that made her want to die. You have no right to run from this! Hostia. You're right. You're absolutely right. I should be punished under the law and atone for my crimes. Debo acatar la ley y pagar por mis delitos. I did horrible things to Takamaki-san as well. In return for giving Suzui-san a position on the team, I tried to force her into having relations. Disgusting. For a position on the I team? feel so That's bad for horrible. So the rumors Takamaki-san. weren't true. As of today, I will resign from my position as an instructor and turn myself in. Dios. Mira que ha llegado justo en el momento más dramático del momento. Ha llegado el señor Romani, quien nos dice: atentos. Dios. Hola. Muy buena, Manny, tío, ¿cómo estás? Te voy a coger. Cógeme esta. Cógeme esta. Muy bien, hasta eso. Qué buenos son los personajes de este juego. Está muy bien, tío, esta escena.
Someone please call the police. The Is police? he for real? He's gonna get arrested? Wow. This morning's assembly is over. Return to your classes immediately. Isn't this just like what that calling card said? ¿Qué decía el aviso ese? Does this mean Phantom Thief's thing was for real? Was something done to Kamoshida? ¿Hicieron algo como sida? Come on, there's no way you could steal someone's heart. But why else would he start saying things like he'll kill himself or turn himself in? Maybe because it almost got leaked? Don't they go easier on you if you turn yourself in? I wonder what happened. Who knows? But man, Kamoshida turned out to be one sick bastard. Hey, is this for real? He's ¿Qué contestación te ha dado su clip? Nada, cógeme esta. Return to your classrooms at once. Ni puto caso. His heart really did. Has completado el Palacio Castillo. Castillo de la Lujire tomado. Trofeito, chicos, ya van 2 en 30 minutos. Bien, bien. Change. Seems like it. But was this really for the best? Hombre, sí. Sí, joder, Ryoye, por Dios. Yeah. Bueno, va a ser para lo mejor. Acabar de salvar la asistencia a un montón de críos. But things are happening way too fast. ¡Toma! Huh? What the? Takamaki-san, I'm sorry. Huh? We all knew, but we pretended we didn't. Todos lo sabíamos, pero nos hacíamos los locos. Takamaki-san, I had you all wrong. I'm sorry that I spread rumors about you. I didn't know at all. Kamoshida was forcefully pushing himself on you. It must have been so hard for you. I'm sure there's a ton of people who want to apologize to you. We're so sorry. Tengo 122 puntos. Increíble, estoy que me salgo. ¿122 puntos? ¿En qué? Ah, en los puntos del canal, hostias. 122 ya, madre mía. De aquí a nada tengo otro canjeo, maní. No, it's okay. The same goes for me, too. Besides, that's all in the past now. Hey, you there! Return to class at once. Pesado, que te calles, coño. Well, see you later then. I can't apologize enough for what I did to you. No sé cómo pedirte perdón por lo que te he hecho. I swear I'll make it up to you someday. Ah, eso no lo hice a Joker. Looks like Kamoshida ain't the only one that had a change of heart. Man, I'm glad for you. Looks like those weird rumors are gonna go away. My thing doesn't really matter. We made Kamoshida apologize about Shiho. That's more than enough for me. You should hurry and tell her about it then. Yeah. Después de clase. I totally freaked out. He really did have a change of heart. Estoy flipando en colores, ha despertado de verdad. And we were lucky his mind didn't get messed up either. This was an A+ job. Does this mean that they won't have a mental shutdown even if their palace disappears? I see. So we need to persuade the shadow without killing it, and then send it back to its real self. Hostia. Hay que convencer a la sombra sin matarla y luego enviarla con su yo real. Our targets won't undergo a cognitive collapse if we do that. Eso no lo sabía, Morgana. So we can get him to confess with no bad stuff? Hey, that works for me. Do you have to be so loud? Don't worry about it. So, how'd it go? With Shiho, I mean. She's regained consciousness. Hostia, se ha recuperado. For real?
was only for a little bit, but I got to talk to her. I was able to tell her that Kamoshida admitted to what he did. Shiho. Pobrecita. She told me she was sorry. Looks like she found out that I was flirting with Kamoshida for her sake. And here I was, wanting to apologize to her. Kamoshida's at fault for all this. I know. Shiho's mom is thinking of transferring her to another school after she recovers. Es lógico, a ver. The whole sexual harassment and attempted suicide, people will label her after that. Sounded like Shiho had the same idea too. It's gonna get lonely. But I think it's for the best. I'm sure it'll be hard if she stays here. She's alive. You can see her anytime. Pues sí, di que sí, di oye. I need to change too. That aside, I was surprised you could hold yourself back against Kamoshida's shadow. It wasn't like that. I just wanted Kamoshida to apologize himself. You're so kind, Lady Ann. Gato. No matter how much of a shitbag he was, finishing him off would have left a bad aftertaste, huh? Huh? That's not it. I think revenge is better served if I make him repent. Realizing what he's done, he'll grovel for forgiveness the rest of his life. You know? Sí. I just believe Lo sin leer. it's worse than death. Estoy de acuerdo contigo, Ann. Holy shit. Hostia puta. Anyways, that's all settled. But you know, there was one more thing I was wondering about that castle. Why was Kamoshida the only one who had that metaverse thing? It isn't necessarily limited to him. It's something anyone could have if their heart became warped from their desires. Sí. Anyone. Cualquiera. Wanna check it out? Not right now. We better lay low for a while. People are still gonna be talking about Kamoshida. Then again, it's totally impossible for someone to find out what we did at his palace. Yeah, about that, weird rumors about you guys are already going around. Stuff like you got together and threatened Kamoshida with something close to physical violence. The hell? People aren't going to easily believe that phantom thieves really exist. Calling cards being treated like it was a prank by someone who knew what Kamoshida was doing. Makes sense. Tiene sentido, sí. We're the ones who did it, and I still don't completely believe it myself. Let's wait for things to settle down for the time being. Anyways, let's check how much this metal can be sold for. It'd be better if we pawned it off ASAP. No es buena idea. Ooh, got a hit! Wait, 30,000 yen? That's all a gold medal's worth? Remember that time in middle school? I lent you some money. Cabrona. There's no way I borrowed 30,000 yen from you. Wouldn't it be around that much with compounded interest? Interest my ass? Interés en mis cojones. I'm not saying that I'm taking all of it. I mean, it's your fault for not paying me back all these years. It's just common sense. Damn it. I agree on laying low and keeping an eye on the situation. However, you dragged me into this. It would be nonsense not to celebrate a successful mission. I guess we could blow this dirty money on something fun. Discussions among phantom thieves are to take place over luxurious food. How about it? Hey, wait! Nah, I guess it's fine. There's somewhere I want to go then. ¿Cómo va? Where's that? It's a place Shiho and I have been wanting to go for a while. I owe money, so I can't complain. You good with that? I'll leave it to your discretion as well, Lady Ann. Osh.
Qué educado. I'll call and check the prices later then. When should we go? Want to do it soon, like tomorrow? Why don't we go on the last day of the holidays? El último día de vacaciones. It'll help energize us when school life starts up again the day after. Then, the 5th, on Children's Day. El día 5 de mayo. Tiene pinta, ¿no? So, who's going to sell this? Leave that to us. We know a store that'll buy anything, don't we? ¿Ah, sí? Okay, I'll leave that to you guys. Ah, you're back. Pi. Jackson se está pasando pipa con Homer y su donut. La medalla de oro es de verdad. ¿Cuándo ha entrado en el palacio? No, that one is a fake. Es falsa. It's just a byproduct of his cognition. Es solo un subproducto de su cognición. The real medal should still be in his possession. Coño, la verdadera debería tenerla él todavía. O sea, que se ha en duplicado. ¿Qué? ¿Me está diciendo que Camosida aún tiene la medalla? ¿Qué más da? Lo único que importa es que despertamos su corazón. En cualquier caso, seríamos unos ladrones si nos hubiéramos llevado la de verdad. De todos modos, no creo que siga estando orgulloso de ella. Te dejas todo atrás muy fácilmente, ¿no? ¿Y si te olvidas de mi deuda? Eso es distinto. 500 yenes es mucho dinero para un estudiante. Bueno, ¿sigues teniendo el delfín? ¿Un delfín? ¡Deja de sacar el tema! Hace unos años nos fuimos de excursión al acuario. Ryuji se gastó todo el dinero en un recuerdo, así que le presté un poco de dinero para el tren. Ya te pedí perdón, es que era para mi madre. Bueno, después de todo lo que hemos pasado, digamos que estamos en paz. Gracias. En fin, no hay que preocuparse de vender la medalla si es falsa. Y punto. Kamoshida will never be proud of that once-in-a-lifetime gold medal ever again. Camosida no volverá a sentirse orgulloso de esa medalla tan especialita nunca más. Depending on how you look at it, that punishment might be even worse than death for him. El castigo puede llegar a ser peor que la muerte según se mire. Oh. A partir de mañana tendrás mucho tiempo libre, ¿eh? Qué bien. Yo, en cambio, tendré más clientes y más trabajo. Hey. He llegado un paquete para ti, a saber qué habrás comprado. Veamos qué hay dentro. ¿Qué has comprado? Ración de torimeshi, ración de carne y esto me gusta a mí, ración de ternera, que son recuperación de pez. ¿Será lo que viste de la tele? Sí. Uy. ¿Hay crucigrama? Sí. Al crucigrama primero. Persona que hace tonterías, imbécil. Boludo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vale. Coño, que igual es boludo, Porque están las letras. Parece que está mal, me cago en... Discrepo con este juego. Discrepo con este juego. Ah, espera. Que tengo varias. El orgullo de la gallina. Para hacer. Vertical. Ah, es que es para abajo. Esta no la tengo todavía. Descubierta, vale, espérate. ¿Y esto qué es? Se cierra con llave. Candado, no. Ah, esto es más complejo, mola. A ver, tengo que pensar. Vamos a empezar por esta. Orgullo de la gallina. ¿Qué cojones es esto? Huevo será, ¿no? Sí. ¡Ojo! Pedazo de raideo. Se ha marcado aquí el señor Pitusino. Muy buenas a todos. Muchísimas gracias por ese pedazo de raideo. Y bienvenidísimos a todos. Espero que se les haya dado muy bien el directo, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Sabes cuándo el Smite? Hostia. Yo sé. ¡Coño! Ay, Dios mío. Parecía que había susto, Pitusino.
Persona que hace tonterías, pero es para abajo, vertical, y acaba no. Y tonto no puede ser porque no tenemos suficientes test. Ya no. No se pueden repetir las letras, por lo que veo. O sí. No, no se pueden repetir las letras. No. Sí, es que tengo que dejar el LOLcito y pues me he encontrado este que mola. Al Smite estuve jugando yo una temporada, muy poquito estuve jugando. Estaba guay también. Estaba entretenido. Ya eso se puede, pero que no tengo letras. No tengo ni una Y a la derecha siquiera. Y además no me cabe aquí, payaso, hacia abajo. Es vertical, es hacia abajo, son 5 letras. Acabo de no. Joder. De momento vamos a ver esto, que aquí se cierra con llave. Algo que se cierre con llave. A ver, es que la cam última tapa la fila. Ah, coño, espera, para que veáis un momento las letras. Es R, V, U y N. Ya la he visto, dice Midi, ojo, ya la he visto. Ya volví, la red se me perdió un momento. No, Jackson, te perdimos durante un momento. No. A ver, ¿qué puede cerrarse con llave? Sí. Una puerta, efectivamente. Vale, esto lo tenemos ya hecho. Vale. Ahora tenemos ya... Antes de poder tener la horizontal, necesitamos tener la vertical esta. Así que la vertical. Persona que hace tonterías. A ver... Tengo 2 vocales solamente. Las vacaciones no son las Golden Week, ¿por qué lo dices, Pitusino? Las vacaciones japonesas son las Golden Week, quiero recordar. ¿Puede ser ganso? ¿Puede ser ganso? Puede ser ganso, siempre... Pero claro. ¿Y aquí qué tenemos aquí ahora? Tres, 4. Y me quedan 5 letras. ¿Para hacer qué palabra puedo hacer aquí? Vacaciones japonesas, vale, lo he puesto arriba, vale. Gold. No he visto lo de arriba, claro. Es que no he visto la parte de arriba, solamente estaba viendo las pistas de abajo, estoy gilipollas. Esta semana de vacaciones suele durar desde finales de abril hasta principios de mayo. La parte de oro proviene del término de audiencias minuto de oro, que se refiere a la franja horaria más deseada del día. Tampoco, no, yo no lo he visto la parte de arriba, estaba viendo nada más que la parte de abajo de las pistas y no me había dado ni cuenta. Hoy te hayas vuelto más listo después de resolver estos crucigramas. ¡Somos una máquina! Venga, un poquito más de conocimiento. La famosa Golden Dick. Ojo. Será otra cosa, Manny, Digo, Week. Durante la Golden Week todo está lleno de oficinistas que están de vacaciones. ¿Por qué todo el mundo tiene que irse de vacaciones a la vez? Pues, ¿sabéis qué?
Que me voy a sentar a hacer una lecturita. Aquí. Ese está leído ya. Leyenda pirata. ¿Quieres usar el local para algo? Bueno, no rompas nada, me voy a casa. El solitario barco pirata navegaba hacia el horizonte desafiando la voluntad de las olas. El pirata Capitán Kid, debería leérselo Ryuji, ya te digo. Hay procesiones en Japón de miembros viriles. ¿Cómo? ¡Ey! Ah, no me había dado cuenta del tiempo que llevabas leyendo. ¿Has avanzado mucho? Parece que aún te quedan unas páginas. Ya seguirás leyendo más tarde. Turbio, dice Jax. No me extraña. Muchas gracias, chicos, por la ayudita. Muchas gracias a todos. Es que cuando ha dicho Pitusino lo de la Golden Wing, no sabía muy bien a qué venía el comentario. Hasta que ahora ha caído, claro. Venga, y vamos a empeñar esa medalla. ¿Me oyes, verdad? Si no tienes planes, ven a ayudarme una vez en vez de desperdiciar tu vida durmiendo. Se lo debemos. Solo tenemos que bajar. Solo tenemos que esperar. Rápido, baja y ayúdalo. A ver el papo que quiere. Sorry, I kind of pressured you into doing this. Perdona por haberte presionado para que lo hagas. ¿Qué haría sin vosotros, chicos? And now to our next topic, Fall from Grace. De madera. Story of a dishonored Olympic medalist. Ahora nuestro siguiente tema, que hay en desgracia la historia de un medallista deshonrado. Just recently, a high school coach confessed at an assembly that he had been repeatedly abusing students. Given his prior Olympic achievements, this has caused quite a stir. Me pone muy nervioso que esté el personaje fregando los platos sin remangarse las mangas, cojones, que te vas a poner las mangas tibias de agua. What caused this habitual offender to suddenly confess these heinous crimes to his entire school? The police are hoping that the upcoming interrogations will bring light to this question. Isn't this? Este no es. My friends would come back from practice with bruises all the time. It was scary, but I'm relieved that the abuse is finally going to end now. He would touch me and stuff all the time. I'm glad I don't have to deal with that sexual harassment anymore. Y ahora encima muchos que se unan al rumor para tener su minuto de fama encima también. There were always rumors, sure. Not many people believed them though. Like, I'm totally shocked they were actually true. At least now I can go to school without worrying. I knew it. This is your school, isn't it? Es tu instituto, ¿verdad? Sí. Eso parece. Things might be getting turbulent at school, but you need to just keep your head down. Sí. Nosotros no sabíamos nada de esto. Nos pilla totalmente de sorpresa. Nos damos un besito rico, pero bueno. Miembro metálico, ¿pero qué está pasando? More importantly, keep those hands moving. I've got some more stuff I need you to do. Penes gigante de madera, sí, eso dice Hikari. Como el grande que nos cargamos el otro día aquí en el juego, parecido. Mañana por ir a trabajar, nos hemos pegado por el jefe. ¡Pi! ¿La habéis visto? Ha salido en las noticias. Los responsables del instituto no van a poder hacerse los tontos después de eso. Yo también lo he visto. No han mencionado a su hijo, ¿verdad? No que yo sepa, apuesto a que quieren silenciar esa parte. Me alegra un montón. Por fin se ha acabado. Solo nos queda ponernos morados y olvidar toda la mierda de Kamosida. Estoy deseando poder celebrarlo por todo lo alto. Intentaré no decepcionaros. Vale, mañana tenemos que ir a vender la medalla de oro. Aunque el jefe quiera tu ayuda, dale largas, ¿de acuerdo? O sea que nos hemos tirado todo el día ayudando al papu. Mañana hay que encargarse de todo como le prometimos. Tienes que vender la medalla. Vale, pues sabes que la vamos a aprovechar estas horitas de la noche en terminarnos de leer el libro. Y así otra cosita menos. Ese es mi próximo plan de viaje. ¿Y eso, maní? ¿Y eso? Los piratas brindaron por la victoria con alegría. El pirata Capitán Kid, debería leerse el Ryuji, pero esto ya lo hemos leído antes. Ya no lo has dicho antes, Morgana. Ya se ha acabado Leyenda Pirata. Qué guay, el Capitán Kid era el líder de un grupo de forajidos muy heterogéneo.
Seguro que has aprendido mucho sobre lo que es el coraje después de leer sus emocionantes aventuras. Están en las caps, aunque han quedado más graciosas. Sí, han quedado bien las caps ahí. Toma ya, hemos pillado coraje. Ya somos atrevidos, gente. Tu coraje ha pasado de pusilánime a atrevido. Bueno, será mejor que nos vayamos a dormir. No es sano acostarse tarde. Chan, 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 chan. Miércoles. Acuérdate de fregar los platos. Cuando vuelva. Hazlo y ya. Y no te me pongas gallito. Coño, esta es la que nos está interrogando en el futuro. Hola. ¿Interrumpo algo? The cause of the runaway train incident in the subway the other day still has not been found. Police are hurrying to solve the matter as it may relate to the rise in psychotic breakdown incidents. Urge resolver esto, ya que podría tener relación con el aumento de los episodios de descontrol. Oh, is that the thing everyone's been talking about? Doesn't it make you curious? People who were living normal lives suddenly went mad or deranged out of the blue. Un poquito, ¿verdad? Not to mention that it's happening one Quizá after another. hay alguien haciendo algo parecido a lo inverso que hemos hecho nosotros con Kamoshida. Entrando en los deseos de la gente y distorsionándolos. Por no mencionar que está bajando con mucha frecuencia. ¿De verdad es una coincidencia? Leaving that aside. What do you have? I'll have the house blend, please. Are you a part-timer? I'm surprised this place can afford one. Trabajas aquí a tiempo parcial. Me sorprende que este sitio se lo pueda permitir. No, not exactly. Bueno, no exactamente. Are you a high school student? Where do you attend? ¿A ti qué te importa? Oh, someone I know goes there as well. ¿Ah, sí? ¿Quién? I've heard that things are rough right now. Un poquito. A teacher named Kamoshida confessed his crimes like he was a completely different person, supposedly. And it happened all of a sudden one day. Can a person's mental state change so easily? Mi bonsai, te dejaré de fondo. Ando realizando mi propio overlay. Hostia, qué bien. Habrá que verlo. Te dejo el hosteaso y el urqueaso y todo lo que termine en aso. ¿Me dejas tu claso, Jackson? Jackson, tío, muchísimas gracias por estar por aquí. Muchas gracias por el host y por el urqueo. Y por absolutamente todo, tío. Que se te dé muy bien todo. Igual el pedazo. Es que me lo has puesto a huevo. Muchas gracias, tío. Muchísimas gracias, de verdad. Coming right up. A dar es un buen tallazo. Oh. Today's the day we turn in that medal for cash. Entregamos la medalla a cambio de dinero, venga. Someplace that'll buy it off you, right? ¿La conozco? Ah, sí, ¿conocemos un sitio? No sé, era donde las armas, ¿no? Hostias. Tenemos orden de registro. Calma, seguro que nos la dan pronto. Hostia, tienen movida aquí con la poli. Y si se le ocurriría echar a correr por este callejón tan estrecho. Oh, se vienen problemas, no sé por qué me da. ¿Otra vez tú qué quieres? Quiero que compréis esto. ¿Cómo? ¿Una medalla de oro? ¿Por qué tienes tú esto? No compramos productos robados ni falsos, chaval. Hey. Espera, enséñamela. No te iba a preguntar de dónde has sacado esto. ¿Qué te parecen 30.000 yenes? Me vale. Pues 30.000. Ya casi es la hora. Toma, quédate esto. Es por venderme esta medalla. Pero mejor que no lo abras. Tráelo la próxima vez que vengas por aquí.
¿Qué hay dentro? No pasa nada, confía en mí. Están aquí. ¿Es este Munehisha Iwai? Nos gustaría hablar con usted de unos asuntos. Vete, chaval. ¿Sabe por qué estamos aquí? No sé, buscan pruebas. Dígamelo usted, señor detective. Cuidadito con esa actitud. Bueno, caballeros, me van a registrar. Adelante, hagan lo que deban. ¿Qué ha dicho? Un buen ciudadano tiene que cooperar con la policía, ¿no? ¿Estás seguro de que la pista era buena? Creería que sí. Pueden darse prisa, tengo un negocio que sacar adelante. Desgraciado. Tú! ¿Qué hay en esa bolsa? Enséñamela. Ese chaval es solo un cliente habitual. Pueden mirar las grabaciones si quieren. Ahí podrán ver todo lo que se ha hecho hoy aquí. No quiero estar aquí cuando los detectives vean la grabación en la que aparezco con la medalla. Debería irme. No voy a dejarte ir tan fácilmente. Enséñanos lo que hay en la bolsa. En realidad debería irme. Todo esto está empezando a ser bastante sospechoso. Solo es un crío, ¿no te das cuenta? Además, no hemos venido a verlo a él. Uf. Yo, señor detective, la próxima vez intente no acosar a mis clientes. See ya. Ten cuidado de volver a casa. What were those detectives doing there? ¿Qué hacían aquí esos detectives? More importantly, Es más, aren't you curious about what's in the bag? pues sí, un poco. Well, ¿Bien? come on, let's open Venga, it vamos a up. abrirla. Pero aquí no, coño. A real gun? ¿Una pistola de verdad? Wait. Espera, creo que solo es una réplica. It's just a model. It's incredible though. Es increíble. Miles ahead of the one Ryuji had. Mucho mejor que la de Ryuji. There's something weird about that place. Algo raro pasa en ese sitio. Hey, I just had a great idea. We should totally buy this gun from him later. Queremos comprar esta arma de él. Perfect. Something this real looking would work wonders in the metaverse. Anyway, he told you to bring it back the next time you came, right? You should try striking a deal with him when we go to return it. Bolsa de papel. ¿Te imaginas? Tiramos el contenido y le traemos la bolsa vacía. Tú me hablaste de la bolsa, no del contenido. Ah, me está llamando. ¡Oh! Oh, hello, it's me. Hola. I saw the news. You know, about Kamoshida. Sí, yo también las he visto. It's getting a lot of coverage. Sí, es lo que tiene, claro. A ver, él era famoso. ¿Cómo te sientes? I don't know. The reaction's been bigger than what I was expecting. I guess I'm just surprised. I don't think we did anything wrong, though. No. I wonder if we helped those people speak up about it. Seguro que sí. That's pretty amazing, huh? I didn't think we'd actually be able to do it. And yet, look at us now. This calls for a celebration. Let's meet in front of Shibuya Station at noon tomorrow. Don't be late. Delante de la estación de Shibuya mañana a mediodía, no llegues tarde. Oh, and did you pawn off that medal? You didn't forget, right? No, no se me había dado, tranquila. Good to hear. I already made reservations. You should be really excited about the place I chose, by the way. I'm sure everyone's gonna love it. Dice esa cita, no, porque eso es una celebración con el equipo. También estarán Negatete y Ryuji. Well, see you guys tomorrow. Muy buenas, Sede. ¿Cómo estamos, tío? ¿Qué tal? Restaurant of Lady Ann's choosing. Finally, a decent meal. Hey, what do you think we're gonna be eating? Una cita con Ryuji, dice Midi. Hey, hey, hey. Giorgio Armani, ojo. Eder ahí. Espero con barbacoa. Igual es comida china. Sushi no me gusta, así que barbacoa. Comida china. In that case, there's all sorts of meats, fish, oh, and lots of desserts too. In any case, I'm surely looking forward to it.
Me descojono con el gato. Ahora, hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Shader. ¿Cómo estás, tío? Victoria Manito. ¿Cómo? ¿Pero qué estáis haciendo con el pobre Manny? Mañana es el día de celebración, ¿qué ganas? Vale, no tengo un libro más para... Oh, yeah. He comprado cositas. ¿Para qué sirve esto? Apañar la planta. Ha sido de shopping, muy bien. ¿Qué tal? ¿Has pillado alguna cosa interesante? ¿Esto qué me da? Gentileza, el cuidar de la planta, vale. Ah, y encima no me gasta tiempo hacer esto. De puta madre, bueno saberlo. No sé si entrenar. Yo creo que entrenar es buena idea. O vamos a darle un poquito a la gentileza. Damos un repasito al... Hora de limpiar. Aleo. Eso lo agradecería. Hostia, eso le ha gustado eso al Sojiro. Unos pantalones cortos rotos. Joder, pues si están rotos, yo creo que no te los han, no pagues el precio entero por ellos. Te los han dado con menos tela. A mí me toca salir mañana a buscar y comprarme el regalo para el cumple de mi padre. Hostia, ¿cuándo es el cumple de tu padre, Gary? Me han convencido para cambiar mi estilo. Ojo. ¿Quién ha sido capaz de algo así? Aunque tengas a mano un par de abonos, te salvas para alguna vez que no te dejen salir por historia. ¿De abonos? El 17 es el día que te ocurra yo, casualmente. Me voy a casa, no rompas nada, ¿entendido? Qué nombre. Está muy limpio, a pesar de que no llegábamos a algunas zonas. No te pagan, pero es lo que hay. Al fin y al cabo vives aquí de gratis. Todo como los chorros del oro. El jefe estará satisfecho. Pensar en los clientes y limpiar el blanco ha contribuido a aumentar tu gentileza. Otro puntito más. Bien. Hemos tardado más de lo que me esperaba. Vámonos a dormir en cuanto acabemos. Vale, día 5. Somos muy gentiles nosotros, ¿has fijado? Pero qué bueno, dice. Sí. Y si están rotos, tienen the main crit damage. ¡Hostias! Pues estás a tope entonces, Eder. No wonder Lady Anne chose this place. Of course it's good. This is a famous hotel after all. Es un hotel. Oh yeah. I heard that the police are coming to interview some people at school. That's troublesome. ¿Estás seguro que dejan que haya mascotas en el restaurante? Our names are gonna come up for sure. People are spreading all sorts of rumors about us in Kamoshida. Ya, es una putada. But we got him pumped up. I keep hearing stuff like the Phantom Thieves really stole his heart. I think most people don't believe it, but some of them actually seem grateful. Look at this. Mira esto. The Phantom Aficionado website? ¿Cómo? ¿La web del aficionado de los fantasmas? Well done, Phantom Thieves. Now I can keep going too. Thank you for giving us hope. Pretty cool, huh? I was just desperate to deal with my own problems, but seeing people saying all this feels strange. Yeah. Movida. Hey, what do we do now? ¿Vamos bien de tiempo? Huh? Oh crap, you're totally right. We only got an hour to eat. ¿Por qué? Just 50 minutes left. ¿Pero qué pasa?
I'm not gonna finish all the beef dishes at this pace. ¿Pero qué entra? ¿Por qué? I need to eat my way through the entire dessert menu. ¿Pero qué está pasando? Look after our stuff. We'll snag something for you guys too. Don't worry. Oh man, God melts in my mouth. Me derrite en la boca. Seriously? Only meat? Solo carne. Now, where should I start? And she's all about the cake. Eso tiene doble sentido. En inglés. So happy. Hey, calories. Shut up. Cállate. Qué cabrones. How much do you think one of these costs? I'll never get the chance to do this again. The Wilton Hotel Cake Buffet. I'd heard rumors, but I never thought it'd be so amazing. Qué feliz es ella con sus postres, oye. Y yo quiero comer. Yo también, Manny. ¿Qué me ofreces? And where's our share? ¿Y lo nuestro? I didn't really know what you'd want, so I just grabbed you some beans. Beans? ¿Alubias? There were some pretty bizarre things there too, so we got you a variety of those. Fried bananas, preserved eggs, and some kind of beans. Alubias. ¿Te gustan las bravos? Nada. Le dice así como... Y no voy con segundas, chicos, More beans? We put so much on the plate that it got all mixed up, but it should probably still taste good. This is just plain grotesque. Ay, que no le gustan las alubias a Morgan. Let's go. These two just don't know what fine dining means. We'll show them. ¿Anta cocina? Don't worry about the details. You guys watch our things while we're gone. Wait patiently for our return. Oh, it's like a meaty explosion in my mouth. Es como si hubiera una explosión cárnica en mi boca. Oh, this part's cream cheese. They're not even listening. As I'd expect from the buffet at a top-class hotel. The ingredients and variety of dishes are crazy good. There's a reason it costs 8,000 yen. Joder. They have a lot here, but fish should come first. Un poco de pescado. Let's fill our plate with all sorts of fish. Which table do you think they're at? ¿Por qué me obligas a comer pescado? Ooh, look! There's the fish! I'd prefer it raw, but grilled is great too. Have you heard, my dear? The news about that Kamoshida fellow was absolutely dreadful. Dreadful, my dear. Oh, right. yeah. That teacher at Shujin Academy, caught doing such indecent acts. Shameful, really. Shameful, really. I mean, have you heard? Hold on a sec. And they still haven't managed to solve those horrible psychotic breakdown episodes, have they? Oh, I wish they wouldn't let themselves be distracted by such a tawdry scandal. Perhaps it's a sign of how peaceful this country is. I honestly pity those poor Shujin students, though. It sounds like the Kamoshida incident is the talk of the town. Shoot, they noticed you. Just grab some food and act natural. On the plus side, we'll get to eat the food later. How did a child like this end up in here? Oye, es que somos súper de alta cuna y no podemos compartir espacio ni oxígeno con un chavalote de estos. I certainly hope you didn't bring friends. I prefer my meals to remain hooligan-free. Thank you very much. Señora, se lo voy a decir con toda la educación del mundo y no se ofenda por esto, pero me das asco. Come, let us go.
so bad about kids coming to enjoy a buffet? Eso digo yo. I wonder how the other people here are reacting to the news. Let's get some more food and listen in. Otra polla viejísima. Maybe there are more people we can eavesdrop on at other tables. Coge platos de arroz, de carne y de postre. Rice is incredible. El arroz es lo mejor. It's the cornerstone of every great meal. Sorry, I got a bit carried away there. Un poquito solamente. So, the ratings for the news were really that good? It was because it was about that teacher who sexually harassed his student, huh? Was it Kamoshida? Está todo el mundo hablando de lo mismo, ¿eh? It's all about how you frame it. You've got to cater to the idiotic public. Ratings go up when Arrocito, qué you rico. show them crude, sensational news and make it easy for them to understand. How can he be so insensitive? A student almost killed herself because of that Kamoshida. By the way, do you think these sudden changes of heart might be real? Well, that's... Quick, grab some food. Oh, and don't forget the crispy bits. Deje los trozos crujientes. So, because he had a sudden change of heart, he just confessed to all his crimes? Who knows? Sorry, but it's time. I'll call you again after the meeting. A sudden change of heart, huh? I suppose I can't blame him for seeing it that way. I wonder how the other people here are reacting to the news. Let's get some more food and listen in. Que sí. Carne. Meat! I'm no Ryuji, but a meal is just not the same if you don't have any. I got distracted. When you really look at it, he's just an ex-athlete who overestimated himself. He should have just accepted his lot in life and quietly done his job as a teacher. It's not even an incident we can take seriously. The whole story is pretty ridiculous. We should probably look into it. But we can also just let the low-ranking scrubs handle it. Look into? I guess they're investigating Kamoshida? They don't sound very enthusiastic about it, though. No, la verdad que no, no les preocupa mucho. Yeah, grab some food. Get the part that's not too fatty. Y la parte con menos grasa. He's gonna be arriving soon. We don't want to keep him waiting, so we better get going too. What is he going to discuss with the higher-ups? Well, I'm sure it's more important than lunch. They were dressed quite well, but they still looked pretty shady to me. I wonder how the other... Vale, me faltan los postres. Pero qué grande y qué bueno, y de cerca aún tiene mejor pinta. This giant sweet. I got distracted. News travels quick. It's already all over the internet. You know, the story about how Kamoshida got his ass kicked by some world-reforming heroes. Eso me dice Morgana. Dios, Mari. ¿Qué le quieres hacer a Gato? It doesn't sound like a serious story to me. Some of the details are pretty far-fetched. Don't worry about it. We just have to do what they tell us to do. It's all rumors made up by school kids anyway. If it's gripping news, who cares if it's not true? So they don't believe themselves. But they're making up stories to make the Phantom Thieves seem real. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? And they're doing this in front of the actual Phantom Thieves. Whoa, act fast and get some food! And make sure it's got a lot of whipped cream! Y que esté hasta los topes de nata montada. What's wrong? Nothing. I thought some weird kid was looking at us, that's all. Why don't we go? It's almost time for the meeting. Me ha llamado rarito. That's rude. Did you hear him? He said you were weird. Don't think there's anyone else we can listen in on, but it's shocking. So many of the adults here don't seem like nice people. Ya te digo.
Now, according to what we heard, it seems most adults aren't very interested in the news about Kamoshida. Well, now that we've got a nice variety of food on our plates, let's head back to the others. Vale. Ricachones, sí. You brought a ton back. Hombre, por supuesto. What do you think about coming up against such ritzy food? Solo quiero comer. I was thinking that too, but take a bite. Using better ingredients makes stuff taste way different. Look at you, acting like you have a refined palate all of a sudden. Don't you think you're eating too much, Mona? There's no knowing when we'll get to come here again. Sure, but you guys brought back loads of food. It'd be a shame to let it all go to waste. Why don't you help them out, Ryuji? Oye, es mi comida. Oye, es mi comida. Oh, me? I'm way too stuffed. I couldn't possibly help. Yeah, stuffing your face with cake. Whatever, let's deal with this ourselves. Es como si diera igual cuánto comamos, la cantidad de comida no disminuye. Esto es lo que pasa cuando las comidas de Navidad, chicos. There's still more. Don't give up. Let's keep at it. We did it. Lo hemos conseguido. El cinturón me aprieta más. Oh yeah. Ay. This is a victory. For all of us. Tito tatito tatito ti. Oh, is your stomach Tu estómago del tamaño de un puñetero palacio. Good job, you guys. How about one last dish to cleanse your palates? ¿Cómo? I recommend the seasonal tart. The grapefruit has both alluring sweetness and a tangy sourness. Stop. I don't want to hear about sour stuff. This isn't good. I gotta go to the bathroom. Ryuji se nos caga. Me too. Please carry me gently. My, look at that table. Come now, pay them no attention. I'm sure they must not normally have the chance to eat such exquisite food. I can only imagine what their parents must be like. ¿Qué puñetazos tienen así? Sí, ¿eh? What was that? We don't got time for that. Pótales en la cara, Ryuji. Pótales. ¡Corre! Antes de que se vayan. ¡Pero corre! Me has fallado, Ryuji. I'm stuffed. Es un pollo, un poquito. I totally panicked when I saw the closed for cleaning sign at the bathrooms. You were talking big about eating until you puked, but you really did puke. Are you some kind of moron? Es imbécil. Hey, same goes for you. What floor was that restaurant on? ¿En qué planta estaba el restaurante? We came up to get here, so it has to be on a lower floor, right? ¡Hala! ¡Venga! Y me empujan así. Dame un segundito, chicos. Esto me han cabreado, ahora vengo. Antes de seguir.
¿Qué hace por aquí? Hola, Zongli. Ese es del Genshin, supongo. Y cabo de clase. Vamos a ver. ¿Quiénes son esta gentuza? ¿Quién nos han empujado? ¿Pero qué? There's still no update on the case. ¿Todavía no hay ninguna novedad sobre el caso? Not yet. Aún no. Excuse me, but Disculpe. why are you so involved? It's not something you should be concerned with. ¿Por qué se involucra tanto? No debería preocuparle. I don't care about your opinion, you incompetent buffoon. When I say pick up the pace, you do it. Vale. Hey, you're cutting in line. What do you want? We're in a hurry. Oh, I'm sorry. So you can butt in front of other people if you're in a hurry? It seems the customer base has changed since I was here last. Have they started a daycare? What? Sir, we don't have time for this. I know. Oye. Don't bother with them. Esa voz. Porque se ha quedado así el prota. ¿Qué coño iba a sentir tan prepotente? Shouldn't we head back down? Yeah, but that dick really pissed me off. He wasn't even hiding the fact that he looks down on everyone. Don't lose your temper over this. I just can't forgive shitty adults like that. La voz de ese hombre era casi como la de aquel. What's wrong? You not feeling good? He almost never eats well after all. Plus, I'm always stuck eating canned cat food. Yeah, that Sir bullshit makes me sick. Damn it. No me entera muy bien lo que ha dicho Ryuji, a qué se refería. What took you so long? Why are you all pissy? Sorry. I had a run-in with some woman a second ago. ¿Tú también? She bumped into me, but then said it was all my fault when she dropped her plate. Sounds like a real bitch. Yeah. Thanks, though. But the restaurant workers all looked at me with this disapproving expression. I wonder if we're out of place here. Un poquito, la verdad. Hey, Morgana. What is it? ¿Cómo sales de la maleta? Me hace mucha gracia. Anyone could have a palace, yeah? Anyone with a strong, distorted desire. Same for them having a change of heart if their treasure gets stolen. ¿Dónde quieres ir a parar, Ryuji? That would be the case. Why are you bringing this up all of a sudden? We had trouble earlier too. These selfish shitheads who just look down on everyone else. I was just wondering if we'd be able to change those kinds of people too. You mean, you want to continue as the Phantom Thieves? I've been thinking. He estado pensando. We put a lot of work into changing Kamoshida's heart, but nobody believes in the Phantom Thieves. Plus, those guys who had no other choice but to just deal with it are thanking us. Us, of all people. Ya, eso sí es verdad. Ah, ya estoy. Muy buena, Hikari. De nuevo. You were missed. I agree. Vale. If we ignore people who are in trouble, I'd go back to being the same as I was before.
Oh, that's true. Te pediste a Zongli y a cabo de brasers. You're under my tutelage. There's nothing we can't accomplish as phantom thieves. Shouldn't we be able to help him out? Ay, mira, me he vuelto loca buscando la botella de agua y la he metido en la nevera a mi madre. Joder. Bueno, por lo menos la tiene fresquita. No había considerado esa posibilidad. Pero es cierto que con un poder así podríamos ayudar a la gente. But that means we'll have to fight shadows again. Indeed. That can't be avoided. Eso es lo divertido. I'm sure we'll manage. Right? Even if you guys are still just fledglings, this means we're an actual organization now. Fledglings? That's actually pretty fitting for us. Sí, como la musiquilla. All right, it's settled. We're gonna catch all these shitty adults by surprise and make ourselves known to the world. Bueno, la fama tampoco es algo... Are you okay being our leader? ¿Te importa ser el líder? ¿Por qué? No objections here? I can't handle all that responsibility stuff. Where's my say in this? But Lady An made the recommendation, so I'll allow it. Well, should we decide on a name for our group? ¿No somos ladrones fantasmas ya? I just went with Phantom Thieves of Hearts last time, but don't you think a real name would be cooler? Ooh, I've got it. I want it to be something both cute and luxurious sounding. Let me see. How about the diamonds? ¿Los diamantes? I'm getting the real Little League Baseball feel. Equipo de béisbol, la verdad. Well then, here's my suggestion. How about Tilefish Poilé? Ahí está mi comentario. Pues ponen lo que quieras, aunque luego con el lore dicen Phantom Thieves. Pues se va a quedar Phantom Thieves, que a mí me gusta, de hecho. Tile, what? ¿What? Sí, ¿what? That's what I ate earlier. It's commemorative now. Oh no, you idiot! You decide for us. El nombre de tu equipo será visible cuando utilices internet, no introduzca datos personales. Además, no uses palabras que puedan considerarse ofensivas. Va a decir mi polla como una olla casi, pero no. Los ladrones. Tres, 6, 8, 10, 13, 15. No cabe Phantom Thieves en inglés tampoco. A mi próxima run les llamaré los polla afilada. ¿Por qué no? Un momento, voy a hacer al revés esto. A ver. Cuando puse manual eso fue realmente una cosa.
O Chaotic, no me acuerdo ya. ¿Cómo? ¿Uso Chaotic, en serio? Solo me acuerdo del viaje a Londres, pero puedo ir diciendo por ahí que sí para hacerse el guay. No creo capaz, ¿cómo? Vaya tela, ¿no? ¿Qué te quedaría así? Parece que hiciera fantasma, no me gusta. La punto fantasma. Esta es una opción. Lo único que aquí me falta un espacio, aquí. La puta fantasma. No tiene ningún tipo de relevancia. Ya, sí, lo sé. Sí, es solamente para saber cómo, para que me digáis qué tal queda. Los fantasmicos lo voy a llamar. Los pandillas, ¿no? Este momento. Y hacer otra prueba. Ah, digo, Seinavers. Fantasma. Los fantas. Seinavers. No Seinavers, lo firmo. Pero no cabe, ¿no? Sí, 2, 4, 6, 8, 10... 11, uy, por justo, porque son 12 espacios que tenemos aquí. Ahora, he dejado la encuesta hecha. Vamos a ver los votos de la gente. Todo el mundo votando a Seinavers. Estabais en el Seinaversus, hostia, ¿te imaginas? Un juego en el que se mezclen todos los juegos que hemos tenido aquí al canal, ¿te imaginas? 4 votos, pues vale, ya voy borrando directamente, porque ya no creo que se supere esto. Hay 7 espectadores y tenemos 4 votos a Seinavers. Pues nada, gente, el público ha hablado. Oye, le añado la E o lo dejo así. Sin haber, como he dicho por ahí alguno. El mutinabo o el seiverso multinaba, perdón. Multinaversus, pero eso ya es muy largo, eso ya, Oye, pues al final, acabado en EN, pero añadiéndole la N, no suena tampoco tan mal,
Vamos a hacer otra rápida. Otra encuesta, un minuto de encuesta. Nadie se moja de momento. Nadie sabe qué votar. Hay indecisiones grandes en vosotros. No hay ningún voto. Pasan los minutos. Pasan los segundos. Hay un voto. Arriba. Vale. La suerte está echada. Ya está. Ahora sí se queda. Inavers, usemos este nombre. ¿Por qué me hacéis esto? Sois unos cabrones. He terminado. No está nada mala, que no. A good name for a rookie. We going with that? Sin haber decidido. Ya que lo he puesto en mayúsculas, todo ahí. Pacante encima. ¿Te parece bien? Ladrones y fantasmas reunidos. Me falta la musiquita de Vengadores. Ladrones fantasma. Reunidos. Well, now that the name's set, who's our next target? There are tons of rotten adults and all. Así no puedo decir que no son tu buena, efectivamente. Why not just stick to targeting big names? Hola, venga. Yeah, something along those lines. If we go after some bigwig, it's gotta get on the news, right? Vale. Don't you think more people would believe in us if we did that? ¿Pero por qué quieres? ¿Por qué quieres? Atención, Ryuji. O sea, se supone que lo que haces es mucho mejor hacerlo sin que nadie sepa de tu existencia. That's not a bad idea. For you, Ryuji. True. If we become better known, we might be able to give courage to a lot more people. I don't really like the idea of just picking someone out of the blue, though. Ah. Let's narrow it down to someone we can all agree on then. So we need a bigwig we decide on unanimously. I like that unanimous decision part. It's like we're making some kind of pact. Tiene que ser así. Now then, this is the official formation of the Phantom Thieves organization. Pero no hemos quedado en los Inavers. Oh no! Our time for the buffet ran out. I guess we'll just have to talk more tomorrow. Ah, de eso se trataba, lo de una hora, porque tienen una hora de buffet aquí. Another world in which people's distorted cognitions take shape? Stealing treasure to change hearts? Sí. And on top of that, a talking cat told you all this. Claro. Que lo que quieras. Honestly speaking, that all sounds absurd. It's hard to believe that this is even worth listening to. Pues déjame en paz y vete a tomar por culo. Still, it can't be considered nonsense when parts of it align with Kamoshida's confession. The same goes for the testimonies of the officers who arrested you. But so be it. At any rate, you mentioned something more important. These two other accomplices, besides this talking cat thing that appeared in your story. From what you've been telling me, they're students at the same school, aren't they? Perhaps? Don't take me for a fool. No. Very well, I'll leave it at that. Let's continue on. The questioning's not over anyway. If you are making this up, the cracks in your story will prove it. Vale. The next to receive a calling card was this individual. Ese no sé quién es. A master of Japanese arts, Ichiryusai Madarame. Ichiryusai Madarame. It's even more incomprehensible than Kamoshida as to why this man was targeted. Where did you come to know him?
And how did you learn of his crimes when you weren't a victim of them? Start by telling me what you all schemed. Qué intriga. Se ha actualizado el resumen de la historia. Para leerlo pulsa el triángulo y después selecciona historia. Vale, sí. Bueno, nos gastamos todo el dinero en el buffet, pero nos hemos consolidado oficialmente como los ladrones fantasmas, así que ha merecido la pena. 24.000 nos hemos gastado en eso, madre mía. Los ladrones fantasmas, suena que te cagas. Espero que ayudemos a la gente. Tengo curiosidad por la web del aficionado de los fantasmas. A saber quién la haría. Ni idea. Y lo más importante, ¿habéis visto el sondeo ese? No sé muy bien qué pensar. Sí, estaba eso del índice de aprobación, pero solo estaba al 6%. Está muy bajo. Sí. Pero ¿no quieres mejorar el porcentaje? Si acabamos con objetivos cortos, seguro que sube como la espuma. Y visto así me parece la mar de emocionante. ¿Sabes qué? Que tienes razón. Pues a darlo todo de ahora en adelante. Ya he desbloqueado la guarida de los ladrones, accede a ella desde el menú triángulo o desde la pantalla de título. En la guarida de los ladrones podrás mirar ilustraciones, escuchar música o jugar a las cartas, Desbloquearás más actividades conforme avances en la historia, así que pásate de vez en cuando. Ah, sí, voy a mandar la foto de celebración de hoy. Por la creación de los ladrones fantasmas y por el atracón que nos hemos dado en el buffet. Toma ya. Cómo mola. Bueno, tampoco te pases. Oye, la sacaste mientras estaba comiendo. ¿Por qué no me lo dijiste? Pues sí. ¿Qué quieres ¿Qué quieres? Si no paras de comer. Bueno, este es nuestro comienzo como los ladrones fantasma. Vamos a dejar el mundo boca abierto. Que tengan cuidado todos los adultos de mierda. Es como un modo de chill para explorar todas las cosas que quieras. Como un modo teatro o algo así. Ok. Ah, pero no tengo que preocuparme mucho de ese modo, ¿no? Estamos en el anochecer. Ahora mismo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver cómo gana. Ok. Biri. Puedes incluso cambiarte de personaje para pasear si quieres. Oh. Vamos a estudiar. Eso lo va a pasar tiempo haciendo cositas, vale. Now listen up. What do you want to do? A estudiar. Make sure you close up. Ahí es donde están los trofeos internos. Ah, vale. Entonces eso no me preocupa mucho. De momento no. Wow. Venga, algún día dejaremos de seguir unos ignorantes. Coño, estamos aquí en la cárcel otra vez. First off, I'd like to begin by congratulating you. Gracias. To think our master would give words of praise. You better treasure this moment, inmate. Que ve que es desagradable, You have encountered allies who share your ideals, and you have found your place in reality. The time has come. Your rehabilitation will soon begin. Ah, empezará. Todavía no ha empezado. I shall explain it to you now. You have a special potential. However, that must be refined into a useful power. It is weak now, but refining it shall grant you the strength to stand against the coming ruin. That is the rehabilitation cast upon you. There are various means by which you may gain the power to resist the ruin. Fighting shadows and gaining experience is one way. The fusion process I taught you prior is another. This is all possible because of our master's guidance, inmate. Vale, tronca. Tranquilita, It may be presumptuous of us. We have words of wisdom as well. When you're out in reality, you better hone your relationships with those you have contracts with. Vale. Spending time with those people,
will lead to the cultivation of your relationships with them. Lo sé. If you've got time to waste, you'd better visit your contractor's inmate. Vale. That is another source of power to evade the ruin that our master has mentioned. Entendido. Thanks to the contracts you formed, your heart is steadily gaining the power of opposition. Oh. It seems the rehabilitation is going well. This is a truly joyous occasion. I shall grant you an ability befitting of your newfound. Gracias, hombre. Muchas gracias. Muy amable. Consider it a gift. May the devotion to your rehabilitation grow even deeper. I have high hopes for you. Gracias. Siento que mi vínculo con Igor se está fortaleciendo. Qué bien. Super inventario. El inventario de personas aumenta hasta 8 espacios. Con la habilidad de confidente super inventario puedes llevar hasta 8 personas. Ah, podemos llevar alguno más. Eso mola. Ha llegado la hora. Regresa a tu breve descanso. Sí, pesada. Que se calle ya. A veces una persona que conozcas en la calle puede ser tu confidente. Si tenéis objetivos similares, quizá logréis establecer una relación. Tu nivel con un confidente aumenta a medida que vuestra relación se fortalece. Esto te permite crear personas aún más fuertes. Haz todo lo posible por encontrar confidentes y reforzar estos lazos. Madre mía, qué jaleo de juego, chicos, de verdad. ¿Qué pesas con la mierda esa? Oh. Mierda, no podemos leer. Ah, tuviera dinero, mataría por un desayuno de verdad. Vamos a Big Bang Burger, el de la calle principal, hay un concurso. El desafío Big Bang o algo así. Si vas de noche puedes cenar por solo 500 yenes. Pero tienes que zamparte una de esas hamburguesas gigantes enterita, ¿no? Es imposible. Aunque por 500 yenes es mucho. Una hamburguesa gigante, muy bien. Seguro que si te animas mejorará tu coraje. Pues no hace falta mejorar el coraje para el tema de lo de la doctora. Tiroriroriro. Like you heard last week, gym class is cancelled today. Give me a sec. I'm supposed to give you some guidance. Pues a comerse tremenda hamburguesa, sí. La doctora, ¡ay, me dio! Sí, la doctora. La doctora Cersei. Como ya se dijo la semana pasada, hoy no hay clase de gimnasia. En su lugar quería comentaros algo. The gist is, don't go around talking about the incident. That's all. The police are still investigating Mr. Kamoshida, so I can't say anything myself. As a teacher, though, I'm ashamed for not having noticed that a student was suffering like that. I'm not defending him, but as a colleague, he just seemed like, well, a normal person. Honestly, it still doesn't feel real. I guess people can have multiple sides to them. Pues sí. The teachers have it rough, huh? Oh yeah, I just remembered something I learned about psychology. They say that humans have several different personalities hidden in their subconscious. Different personalities? Oh, to be clear, I'm not talking about multiple personality disorder. These different personalities can be a different gender or a different age from you. I mean, if you think about how gods and monsters and myths were first based on the human image. If you actually saw one of those personalities with your own eyes, it might look like a monster. Eh? You all seem more alert than usual. Did I finally talk about something that interests you? Well, I'm just saying what I've heard. It feels like I just now understood what I learned long ago. Me noto un poco más inteligente gracias al conocimiento que he adquirido. Oh. Un poquito más de conocimiento. It ain't much, but we've been getting more postings on the Phantom Aficionado website. I want to make my friend apologize for not returning the stuff I lent him. Deal with that yourself. Hey, those girls.
You know that Phantom Thieves rumor about stealing Kamoshida's heart? I wonder if it's true. It's gotta be made up. Do you seriously believe they exist? But look what happened to Kamoshida. He probably just couldn't keep hiding it after that girl tried to kill herself. Kill herself? Yeah, you might be right. I guess there's no way they really exist. Most importantly, it seriously sucks that our school is gonna be known for stuff like this. I wonder if it'll affect our college entrance. That's probably a normal reaction for now, but they'll see soon enough. If we can take care of 2 or 3 famous guys, people will have to believe we exist. So about those big shots, we don't have any leads yet, right? Plus, there's that rumor about you two threatening Kamoshida, too. Looks like you'll just have to live a normal, honest school life for the time being. Somos estudiantes modelo. Still, make sure you stay prepared just in case anything comes up, alright? Vale. I'll keep an eye out for info on any big shots that might be coming around. And I'll try to dig up some dirt online. We went and formed the Phantom Thieves group, but we can't even find a target. There. Tío, paciencia. I guess sometimes things just don't go the way we want them to. Excuse me. Did you wish to see me, Principal Kobayakawa? You saw the state Kamoshida-kun was in, didn't you? ¿Y esto? It's as if his personality has completely changed. Something is definitely wrong here. I'm not sure I follow. From what I've heard, it appears as though some students were meddling in his business. Es un poquito sinvergüenza el director, ¿no? If they did something to him, who could they be? Are you saying that these students may have caused Mr. Kamoshida to change? That is what I wish to know, even if it takes some probing into student matters. I would like you to look into this for me. It is true that there are many rumors regarding Mr. Kamoshida, but... Do you mean all of this talk about those Phantom Thieves? It is undeniable that Mr. Kamoshida has changed in some way. I'd like to have a grasp of the cause. This shall also ensure that I handle the mass media and police in the correct fashion. Ya, claro. Oh. I will continue speaking to Mr. Kamoshida myself. Unless you find whomever did this, these irresponsible rumors will likely never die down. Don't you agree? You have been at the top of your class since day one. Your conduct is good, and teachers favor you. ¿Y qué gana ella con esto? I could write you a recommendation for any college of your choosing, Makoto Nijima. Makoto Nijima. Thank you. Your lineage must certainly play a part in this excellence. Your sister is still young, yet she holds an admirable position at the public prosecutor's office. Vaya. You know? If something disappointing were to happen here, that wouldn't reflect very well on your sister. ¿Es un puto chantaje? Do you understand? ¿Estás chantajeándola para que sea tu soprona? Yes. How wise. It's no wonder you're our student council president. ¿Puto cabeza huevo este? I'd appreciate if you'd look into this as soon as possible. I ask that you begin at once. Yes. If you'll excuse Me ha respondido ella, sí, totalmente. It's me, sir. My apologies for troubling you at such a busy time. Yes, it's about the matter we discussed earlier. I have all bases covered. The investigation will begin immediately. Of course. Yes, I will get results. I should be able to update you soon. Tendré resultados, pronto podré contarle más. Well then, I must be going. Thank you very much for your time. Encima tienes pinta de ser un puto panoli.
La policía está aquí, los he visto en la entrada. Yo también los he visto, estaban hablando con los profesores. Esa cosa del despertar es flipante. Espero que no descubran que los responsables somos nosotros. Seguro que no nos pasa nada. No hay pruebas de que fuéramos nosotros. No hay de qué preocuparse. Eras muy convencido. Pero circulaban rumores que decían que habíais amenazado a Kamoshida. El Kamoshida de este mundo no debería tener ni idea de lo que pasó realmente. Pero aún así... ¡Ey! Dame un segundito, chicos. Ahora vengo. Ya estoy, chicos, que ha venido mi tía. Quería saludarla. Vale, hicimos lo correcto. No os pongáis nerviosos por una etiqueta. Supongo que eso es cierto. Qué ganas tengo de seguir con esta doble vida. Vale, sí, contamos contigo. Pues claro que te estoy escuchando, flipao. Oye, presta atención, así escuchas tú a los demás cuando te hablan. Percibo un instinto homicida. Oye, hostia la tiza como no la hemos esquivado esta vez. Que te jodan. Es flipante que hayas esquivado el lanzamiento. Sí, mano, es un ninja que y encima me hace gracia porque te pones a esquivarlo, te coge y se pone así diciendo que me dejes en paz. Bueno, venga, sigamos. Hola, toda la clase está pendiente de ti y tu encanto seguro que ha subido. Y mi destreza, chaval. Somos llamativos. Coño, tienes un poquito mejor la cara ya, chaval. ¿Es la web del aficionado de los fantasmas? Sí, sí. Me lo había pensado, tío, que había sido él. La creé yo. ¡Hala! ¿Y esta acusación tan gratuita, misima? Vosotros sois los ladrones fantasmas, ¿no? ¿Qué? Lo siento. Although, if things really are as I think, I should keep it a secret.
Kamoshida used me, and I did some horrible things to you guys. Poquito, pero bueno. This isn't much of a way for me to apologize for it. But if there's anything I can do to help, just let me know. Hostias. Interesante, ¿no? I'm glad to hear that. It's not just Kamoshida. There are tons of evil adults out there. Hostia. But I'm sure the Phantom Thieves will do something. They can't let this end after just one target. That's why I wanted to make a forum where people could post their problems. Bien pensado. There are probably a lot of people who have high hopes for the Phantom Thieves' next move. So, I've also implemented an anonymous poll on the site. Hostia, cómo mola. Do you believe in the Phantom Thieves or not? Solo un 6,7% ha votado sí. I want to work on this forum so eventually it'll be packed with tons of supportive posts. I'd really like to help out in the Phantom Thieves' acts of justice. Can I, please? ¿Puedo, por favor? Depende de ti. In that case, I'll just do what I want. Noto que mi Sima tiene las expectativas bastante altas. ¡Hostia! Ah, no, creo que va a ser otro confidente. Que igual lo es. Besides the public's reaction to your group, there were others who supported you. Someone who enthusiastically cheered the Phantom Thieves on. Perhaps they were quite close. Puede que sí. What do you have to say to that? Sí. I am thou. Tenemos otro nuevo, chicos. The wings of rebellion that breaketh thy chains of captivity. With the birth of the moon, Hacer la persona de la luna. I have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power. Toma ya. Apoyo de mi Sima. Permite que los miembros de refuerzo obtengan experiencia. ¿Miembros de refuerzo? All right. See you. Los que no se usan en combate. Eso quiere decir que va a haber nuevos personajes todavía por recoger. Todos lo hemos oído. Jeez. It was a little awkward trying to figure out when to walk over here. So that forum is Mishima-kun's. Has he figured out our identities? Even so, I think it'll be fine. You seem to be playing it cool. Puedes elegir a quién llevar. Por ejemplo, puedes ir solo tú. O dos personajes. Ah, ok, ok. We should have a little chat about this later. I will say though, a forum where people can post problems may Además quedan en la retaguardia. be useful. Vale. No suena mal. Anyways, we gotta get looking for a new target. And we need to stay sharp until we manage to find one. Once we do, we'll have to head into another palace. So we should prep our equipment and... Wait! Oh, crap! What's with you? Don't we have an exam coming up? Judging by that reaction, I'd assume you're going to struggle this time too. It's not like you're any better. All you're good at is English. I'd rather that than be bad at every subject. Se pone a discutir por un examen. Even your Japanese is questionable at best, Ryuji. What's questionable is whether you're really even a human. Good comeback, huh? Eso está mal traducido. Ahí con el comando no se refiere a la forma de devolver, es en plan de devolvérsela. Ha sido de responder al comentario del gato. Let's discuss this with our fists. Bring it. Will you two stop it? Okay. Debemos no llamar la atención hasta que encontremos nuestro siguiente objetivo. No te olvides de estudiar, no quiero que me eches la culpa si tus notas se empiezan a bajar. Puedes hacer varias cosas por la ciudad antes de ir a por un nuevo objetivo.
Intenta oír rumores e ir a distintos lugares. Quizá te encuentres con alguien que tenga más información. Fortalecer las relaciones con confidentes aportará distintos beneficios a los ladrones fantasmas. Aprovecha el tiempo. Oye, te he vibrado el móvil. Mira a ver qué es, ¿vale? Me ha escrito la doctora. He encontrado un sitio. Vale, muy bien. Aquí nos cuenta Ryuji. Ya sabes que estaba buscando algún sitio guay para entrenar. Pues he encontrado uno que es una pasada. Ahora entrenaré todo lo que quiera. Es muy repentino, pero ¿quieres verlo hoy? Vale. Ahora después le contestamos. Vamos a ver qué nos dice la otra. Sí, luego. ¿Qué tal? ¿Estás estudiando para los exámenes? Por cierto, tengo una nueva medicina. Quiero probarla contigo cuanto antes. ¿Puedes pasarte mi conejillo de indias? Oh. Tengo dos... Decir luego. Tengo dos vínculos a punto de mejorar y también tengo aquí esta. Sentí como si alguien me observara. ¿Qué debería hacer? Supongo que no pasa nada por preguntar. No, pero es que entonces... La señorita Ann parece estar de bajón. Nada, da igual, no es nada. Tengo que decir algo. Tal vez podría pedirle salir si mi gentileza fuera considerado. Caballero sabría cómo calmar el corazón de una dama. Debo seguir limpiando el local para poder tener una oportunidad de pedirle salir. Tenemos también lo del Big Burger el Big Hamburger. Vale, yo creo que lo primero es Ryuji. Así que vamos con él. Es un gimnasio de Shibuya, bastante barato. Venga, que te enseño dónde está. Vale. Protein Lovers. Estamos aquí, en el gimnasio Protein Lovers. Se paga cuando se viene, así que no tendrás que preocuparte por contratos chungos ni nada de eso. El equipo es un poco cutre, pero hay mucha variedad. Ah, te habrá tu cruz. Hostia, ese clip. Muy buena lección en que lo de Ryuji te refieres, Midi. Me ha escrito la doctora. Hostia, qué bueno el clip ese. Vale. No me lío. Muchas gracias por equiparlo ese. Además es que es baratísimo, vale totalmente la pena, aunque no tenga piscina ni jacuzzi. Ah, sí, tienes que traer una cosa. ¿Una toalla? ¿Qué va? ¿Te dejan una? Ropa interior, Panoli. Ponerse la ropa sudada después de una ducha caliente da un asco que flipas. Ah, pero no te ilusiones, que yo no pienso prestarte mi ropa. No te la pediría nunca. Pues nada, entrenar. Estoy llorando de la risa porque... Puedo estar en forma, pero no me queda resistencia. 2. ¿Sakamoto? Hey, queda, ¿cómo va la marcha? Vaya forma de preguntar que tienes, majete. Así es como saludas a un colega. Solo intento acuñar algún palabra así guay. Igual lo pongo de moda. No puedes hacer eso. Y no te pases con las formalidades, que somos jóvenes. Tú no me suenas. ¿Estabas en el equipo de atletismo? Es un amigo. Cuando se decidió a venir el equipo ya... Bueno, ya sabes. Me encanta hacer la clip. Es que está muy guay. Ando de todo un poco. ¿Qué tal la pierna? Pues ahí va. ¿Y tú? ¿Sigues corriendo? Pues estoy en el equipo de la uni. Pensarías que lo habría dejado después de lo que pasó, pero... A todo esto lo siento. No, soy yo el que tendría que disculparse. Era el capitán, pero me resigné a los caprichos de Kamoshida. Porque necesitabas una carta de recomendación, ¿no? Solo pensabas en tu futuro, pero yo siempre la jodo. Kamoshida nunca quiso escribirme y te usó a ti como excusa. Ahora estoy a gusto. El equipo no es nada del otro mundo, pero es importante para mí. En realidad tendría que darte las gracias, Sakamoto. Vale. Siempre he lamentado no hacer más para protegeros.
Pero tengo buenas noticias. El equipo de atletismo del Sujin va a volver. ¿En serio? Bueno, Kamoshida ha confesado todas las cosas horribles que hizo, ¿no? Supongo que el instituto llamó al viejo equipo y le propuso volver. Nadie me había dicho nada. Ah, qué raro, hasta yo me enteré y eso que ni siquiera estudié allí. El caso es que dicen que van a nombrar nuevo asesor a Yamauchi. ¿Qué Yamauchi? No me digas que es el Yamauchi en el que estoy pensando. Sí, el que era el perrito faldero de Kamoshida. Al parecer se ofreció. Está ansioso por lograr que el equipo renazca de sus cenizas. ¿En serio? A ver, ahora que se restablece el equipo ya no tiene sentido que sigan enfadados, ¿no? ¿Por qué no vas a hablar con ellos? Seguro que les vendría bien alguien con tu pasión. Sí. Vuelve el equipo de atletismo. Me alegro por ellos. ¿Quieres volver? No lo sé. Pero la verdad, me alegro de que vuelva al equipo. Mola que Nakaoka y el resto entrenen de nuevo. Pero me sigue preocupando el asesor Yamauchi, porque es un mini Kamoshida. ¿Es un capullo? Pues eso. Siempre nos gritaba en clase, pero luego era super pelota cuando venían nuestros padres. No puedo creer que ese idiota vaya a ser el asesor del equipo. Si no es ni profe. Estará tramando algo. Voy a investigar. Es posible que necesite tu ayuda. Estarás libre para echarme una mano si lo necesitas, ¿no? Cuento contigo. Siento que mi vínculo con Ryoji se está fortaleciendo. Subido de nivel. Al nivel 5 ya. Oh. Vamos ya en el Ecuador. Buena música de confidente cuando subes de nivel, ¿eh? Muy bien, ya no tenemos tiempo para andar por aquí. Vámonos a casa. Uy, que tengo que ducharme antes. Nos vemos. No ha puesto ninguna habilidad nueva, ¿no? Este nivel. Pi. ¿Qué pasa? ¿Cómo va la marcha? Lo de hoy es que no puedo alegrarme de que vuelva al equipo de atletismo. Como ya he dicho, que Yamauchi sea el asesor no me gusta un pelo. Vamos, que si pasa algo sé que me vas a apoyar, así que estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Gracias, tío. Que sabía que podía contar contigo. No, vale. A ver, tampoco sabemos seguro si pasa algo raro. Pero cuando tengo un presentimiento no suelo equivocarme. Bueno, te aviso si me entero de algo. Bueno, chao. Que crack el review, mola el personaje. La verdad es que sí me gusta, ¿eh? Esa es la llave de este sitio. Hostia. A partir de ahora cierras tú. No pienso esperar hasta que vuelvas a casa. No prendes fuego a nada, ¿de acuerdo? Gracias. Supongo. Ya puedes salir del jungle ya por la noche. Ya podemos pillar el trabajo que dijo Medi. ¿Quieres salir ahora que lo tenemos permitido? Ah, ahora que caigo, ¿no pasamos por la tienda de Airsoft? ¿Nos pasamos por la tienda de Airsoft a preguntar por la bolsa? Vale. Venga. Debes estar sin libertad condicional, que no se te olvide. Tranqui, papurri. Tranqui. Tienda de Airsoft. Llega justo a tiempo. Pequeño cambio de plan. ¿Recuerdas la bolsa de papel del otro día? Es toda tuya. ¿Eh? Tú la encontraste. Yo no tengo nada que ver, ¿entendido? No la he visto, no la he tocado, no sé nada. ¿Queda claro? Vale, pues tenemos un arma antidisturbios. Te explico un poco por encima lo del confidente del burro. Lo que quieras. En ese caso, vete a casa. Puedes ir de compras a otra parte. Esta réplica debería ser un arma poderosa en los combates de los palacios. Vas a preguntarle qué había en la bolsa. 276, venga, pregúntaselo. Podría preguntarle si tuviera temerario. Coraje. ¿No deberíamos? Quizá el desafío Big Bang te ayudará a tener más coraje. ¿Piensas comprar algo o no? ¿Tienes algo nuevo? No. ¿Te acuerdas del político que estaba dando charla los primeros días? Sí. Se ha acabado, vete a casa. Este no es un lugar para que los críos anden merodeando. A ver, vamos a ver para quién es el arma ese.
a distancia. Hostia, es en amarillo el nombre. Tiene algo menos de precisión, tiene menos balas, pero tiene más daño. Réplica basada en un arma popular en Estados Unidos. A ver. Electrificante alto, tiene alta probabilidad. Pero tiene 4 de munición solamente. Bueno, ahora que probarla. Ese tío se puede desbloquear de confidente. Está todos los domingos en la plaza de Shibuya. Por la noche suele cenar en ese restaurante. Ah. Vale. Interesante. Si consigues ir hablando con él y encontrarte 2 veces trabajando, lo desbloqueas. Vale. Ah, me sale como confidente, pero no tengo suficiente coraje para el tío este. Vale, por lo que veo. Esta ciudad falta consideración por el prójimo, desde luego. Vaya modales que se gastan aquí. Todo el mundo me evita porque no hablo bien japonés. Yo solo hago mi trabajo promocionando el bar. Pero si eres un crío, no puedo dejarte pasar. Lo siento, colega. Muy bien. Vamos a ver entonces lo del curro. Está muy bien, te ayuda mucho subiendo social stats y además sus habilidades están bastante bien. Interesante, entonces. What are your thoughts? Oh. Trabajo en un restaurante de Gyudon parece duro, pero mejorarás tu destreza, vale. Necesitamos gentileza para lo de Anne, también. Ahora, no ubico de la calle principal. ¿Para cuánta gente va a pedir? Ah, pregunta por la oferta de trabajo. Perfecto, necesitamos urgentemente a gente, así que no da igual quién sea. No te importa trabajar de noche, ¿verdad? Pásate cuando tengas tiempo. Estamos justo en la entrada de la calle principal. Aquí te espero. Con eso queda solucionado, ya puedes currártelo. Hala. Bueno, vamos a dejar cogido el otro ya que estamos, ¿no? Ya tenemos encanto llamativo, así que... Trabajar en una floristería, si te rodeas de flores, puede que aumente tu gentileza. Eso nos interesaría para lo de la Anne. Parece la mar de duro. ¿En serio estás dispuesto a eso? Solicitar. Llama ahora mismo. Ay, tengo que ir también a entregar el libro. Ahora que lo piense, pillar otro. Para la floristería Raflesia. Le gustaría encargar flores. Llama por la oferta de trabajo. Sí, ya. Centro comercial subterráneo de Shibuya. Aquí te espero, vale. Vale, ya que estamos aquí vamos a trabajar, ¿no? Pero si te haces un trabajo a tiempo parcial en este restaurante, sí. Ganarás dinero y destreza. Algunos días habrá más gente que de costumbre tendrás que recordar muchos pedidos. Mantén la calma y si superas este apuro ganarás más dinero de lo normal. O sea que esto no es piloto automático. Ah, tú eres el nuevo, ¿no? Te estaba esperando. No hace falta que te presentes. De hecho, necesito que empieces a trabajar ya mismo. ¿Tienes alguna pregunta sobre el trabajo? ¿En qué consiste? Apuntas los pedidos de la gente, los preparas, los sirves, avisas y luego lo limpias todo. La comida ya está preparada, así que te será sencillo. Sé amable con los clientes, ¿vale? ¿Algo más? ¿Qué desean hoy? Pues no, a pesar de que nos falta gente, nos han recortado el presupuesto, así que estás tú solo. Ah, bien. Te veo lleno de energía, ¿eh? Te las arreglarás. Para compensar te pagaré mejor. Bueno, tengo que salir un momento. Echa un ojo hasta que vuelva. Esto es ridículo. ¿Te las tienes que arreglar tú solo con todo desde el primer día? Un poquito. Bueno, tú haz lo que puedas. Estaré aquí para animarte. Oye, aún quedan platos sucios en la mesa. Hay clientes esperando para pagar. ¿Puedes con todo? Es que sí. Bueno, buen trabajo. Puedes irte. Que ya has terminado por ahí. Aquí tienes lo tuyo. Gracias. Espero que sigas así. 3600. La sacan. ¿Le viste? No, me he fijado.
Estaba pendiente del diálogo. Es normal que estés destrozado. Pero has conseguido encargarte de todo tú solito. Yo creo que lo has hecho muy bien. Vale, 2 puntitos ahí. Para destreza, vale. Venga, vámonos. Día 7. Nos interesaría trabajar en el 7-Eleven. Muévete un pelín a la derecha. No puedo ver la pantalla. Damos paso a la noticia de hoy. Palizas en el equipo de voleibol. El instituto declara que el profesorado escogía la metodología. ¿Cómo? Ha vuelto a negar que tuviera constancia de ninguna de las palizas. Alerta de polen. Llegará en mayor volumen y más tarde que otros años. Ocio en Tokio. Viper Arte en Shibuya. Madarame abre las puertas de su posición. La gente está hablando mucho del incidente de Kamoshida. Nadie sabe que fuimos nosotros. Madarame, ¿era ese cómo se llamaba el otro? ¿El próximo objetivo? Unas peritas para bolsillos. Sí, la verdad que no vienen mal. Los exámenes empiezan el miércoles. Espero que no lo hayáis olvidado. Hoy hablaremos sobre el cuento del cortador de bambú. Dicen que es el más antiguo de Japón y la primera historia de ciencia ficción del mundo. Pero en mi opinión es también el primer cuento japonés que habla de un tipo concreto de mujer. ¿Adivinas? Kaguya. Anda, Kaguya. Exige a sus pretendientes tareas imposibles y regalos de lujo para después marcharse a la luna. Algunos pierden sus riquezas, otros son humillados, y no faltan los que acaban heridos o ciegos. Hay mujeres similares a la princesa Kaguya a lo largo y ancho de la literatura mundial. Responde nada. ¿Sabréis que una mujer que usa artimañas para celebrar con los demás es una femme fatal? ¿Cuál es la traducción literal de femme fatal? Embaucadora, devorahombre, mujer fatal. Traducción literal, mujer fatal. La princesa Kaguya. Hikari también se lo sabe. Correcto. La respuesta es mujer fatal. Es francés, obviamente. Algunos ejemplos son Morgana Morgana de Fey, de leyendas artúricas y de Merlín. Y la reina Salomé de la Biblia. Tenéis uno más cerca también, en Japón, ¿eh? No nos olvidemos de Carmen, la seductora bailarina de la ópera. ¡Oh! ¡Oh! ¡Carmen! A lo mejor debería pedirle los apuntes. Oh. Vaya, debe de ser un genio si has podido responder a una pregunta semejante. ¡Toma! ¡Toma la polla! ¡Oh! Ya somos cultos, chavales. No somos unos ignorantes, somos cultos ahora. ¡Oh! Te advierto que no probaréis hincando codos la noche anterior. Tomad vuestro tiempo y aseguraos de entender el material, ¿vale? Ya lo has oído. Qué duro es esto de ser estudiante. Pero no pierdes nada estudiando, así que a darlo duro. El tiempo lo pierdo. Capullo. None of these posts are any good. Everyone's just bitching about their parents or their boyfriends. O sus novios. There ain't even a hint about a new palace. We can't get everything online. Finding a post with a name and location is asking a lot. Guess we just gotta find one ourselves then. Are you seriously suggesting we look for a target that even the police have overlooked? Yeah, you're right. We should probably just hold off till exams are done with, huh? Yeah. We can wait and see for a little longer, then worry about coming up empty-handed if it happens. ¿Eh? Oh. ¡Hostias! This place is off limits, you know. We'll get out of here once we're done chatting. Anyways, what's Miss Council President want with us? The troublemaker, the center of gossip, and the infamous transfer student. Interesting combination. La historia de japonesa de lo de la princesa Kaguya. En un montón de animes hace referencia a ella. Incluso hay una película. En Warriors Orochi aparece, de hecho. Great way to start a conversation. Esta forma de iniciar una conversación, sí, sí. By the way,
seems as though you got to know Mr. Kamoshida pretty well. Pues no. Yeah, you know, he's only been here a month or so. I heard Mr. Kamoshida used a volleyball team member to spread details of your past record. Sí. Don't you hate him? Mr. Kamoshida, I mean. What's all this about? My friend here's an upstanding guy. Es un cuento popular japonés. I don't mean to offend. Many students have been shaken up by what happened with Mr. Kamoshida. The rumors about that odd calling card-esque posting aren't going away either. I didn't expect someone like you would care about that tactless stuff, Nijima-senpai. Nijima. Senpai, es que de un curso superior. Por lo menos. It was tactless. Anyways, we done here? We can't leave if you keep talking to us. At least try to understand my position. Being forced to deal with this horseplay. Horseplay? Ah yes, by the way. It's been decided that this place will be closed off due to the incident. I heard some people are coming up here without permission, after all. I'm sorry to have interrupted you. What was that about? She's onto us. That girl seems rather sharp. We should be cautious of her. Sí. Adiós, base. Pues es posible, ¿eh? She really pisses me off. Talk about a pain in the ass. That reminds me. Study hard. Especially you, Ryuji. There are bound to be traps that will need to be solved with brains. Keep in mind that everything you do in your daily lives has an impact on your abilities. True. Studying won't be so bad if we just think of it as helping us prepare to be phantom thieves. I guess you got a point. ¿Verdad? Menuda la tiene metida la muchacha. Uno la chantajea y luego se lleva el hate de los alumnos, ya. No capullo el director, sí, sí, Encima tiene pinta de ser un pelele al que están obligando a hacer cosas. Porque estaba al teléfono y dice, sí, ya lo he hecho, ya lo he hecho. Well, I do have somewhere interesting to show you beforehand. You guys did originally promise to help me out with my mission after all. Eso es verdad. Huh? Mission? Follow me. What are you bringing us here for? Just do as I told you. Y por cierto, si te fijas, cuando vayas a la Biblia, échale un ojo a las mesas que hay. Verás quién anda por ahí. No me han dejado ir a la Biblia, que era ir hoy a entregar el libro y pillar otro. Alright, I've got the Phantom Aficionado website up. Now what? Look for a post with a full name in it. I already said there's no info on any big shots, don't you remember? But man, people actually go put someone's real name on here. That's some scary shit. El Persona 5 aficionando a la lectura, ya te digo. You won't listen to what I say. No, wait. There's no name on this one. Someone's bad-mouthing me in online chat rooms. This one's got a name. Ignore those. Aren't there any posts about more serious trouble? I don't know what to do about my ex who's stalking me. His name is Natsuhiko Nakanohara. It says he's a teller at City Hall. Hostia, ayuntamiento. A government worker's stalking someone? That should be a suitable target. Alright, now get the meta-nav ready. We're just gonna jump right into a palace? Fine by me. Hey! What happened to all that talk of unanimous decision? What do you think we should do? A este vamos le falta un punto. That's what I'm talking about. Okay then, let's go. We need a name and a place, right? So the name is... Actually, we don't need a location this time. Just enter exactly what I say. The key word is...
Mementos. Mementos. Huh? What are you trying to pull? Just listen to me. It should work. I think. Ah, jeez. That again? Mementos, was it? Candidate found. We got a hit? ¿El resultado? Just as I thought. ¿Cómo? Hemos hecho otra gota de agua, sí. Cierto, señor Pitusino. Muchas gracias. Everyone disappeared. It kind of feels like I'm walking on air. Is this that Nakanohara guy's palace? That's half right, but half wrong. A ver, ¿eso qué significa? This is a type of palace, but it's different from the normal ones. Come on, let's head down. The shadows here lurk underground. I don't quite understand why. It may be because they're drawn to something. Underground? How are we going to get there? How? You use it every day on your way to school. Lógicamente. Follow me. Wait up, Cat. Coño. Hell is this place? Ya han cambiado de trajes. Wait, our clothes changed? The shadows know we're here? Since the moment we stepped in. Poquito de gresca. You should have told us. We're still safe right here. I've come to investigate a number of times. Shadows never come up to this floor. But it's a different story once you go down. This place is simply teeming with them. Hostia. More importantly, what is this Mementos? It's about time you start explaining. Mementos is everyone's palace. ¿Cómo? Huh? What do you mean, everyone's? A palace as grand as the previous castle only forms when a person's wishes are extremely distorted. So instead of many individual palaces, the general public has one gigantic shared palace. Ya que estos son como para eventos menores, de menor That's magnitud. where we are now. Mementos. Now that you mention it, this place feels a bit different from Kamoshida's palace. When you say shared, you mean they're all put together? Even though they're just strangers? Think of it as the collective unconscious. No, never mind. You wouldn't understand that. So what you're saying is... Aquí es donde vas a poder farmear lo que tú quieras el tiempo que quieras. Guay, 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 guay. Eso me gusta. Using this place, we can even change the hearts of people who don't have a palace? De manera rápida y eficaz. Bueno saberlo. The steps to do so are slightly different, though. But this place looks pretty huge. Are we gonna be able to get around just by walking? It seems the time has finally come. Morgana! Transform! Come now, Panther. ¿Cómo? Ladies first. ¿Que se ha transformado en un bus? A car? No way! This comes from the way cognition materializes in the metaverse. Plus a bit of extra training. It's not dissimilar to how you guys transform. You turning into a car is totally different than our clothes changing. For some reason, cats turning into buses is an extremely widespread cognition among the general public. Parece que la gente tiene una condición especial para los gatos que se convierten en furgos. Why a bus, though? No idea. Wait, why didn't you do this at the castle? I would have if I could. But that castle was cramped. There were tons of stairs, and no way this fits on top of a chandelier. Hey, Skull! Ladies first! Hey, stop pulling me! No, that's dangerous! Panther, please be gentle! All aboard! Let's go! Why are you all just sitting back there? I'm a car, remember? Alguien tiene que conducirla, ¿no? Not
not going anywhere unless someone drives me. You can't drive yourself? Do you know how to drive? He conducido en juegos. That's a bit worrying, but I'll let you handle it. I don't even have that experience to lean on. You're probably more skilled than I am, too. All right then, we'll leave the driving to you. Ya que me había sentado. The engine. You can't drive if it's not running. Jeez, what a pain. Where's the key to this thing? Why would you need a key? There's a switch just down next to the steering wheel. That tickles. Lower, lower. Libro de GTA, por ejemplo. Oh, there. That feels so good. ¿Estás seguro que no preferirías que conduciera Ann? Is that purring I hear? Oh, what a creepy ass car. Una furgo viciosa. Don't underestimate my meowdery engine. Mi autor rotatorio. We're going full throttle. It's time to fly. Sin comentario porque qué caré. Pues esto sí que parece un palacio. Ya, ir así por las vías en el mundo real sería un poco raro. En fin, Nakanohara está por aquí, ¿no? Probablemente en un ala que haya diseñado el mismo. Tranqui será más pequeña que un palacio. El siguiente paso es localizar la entrada. ¿Qué pinta tiene? No tengo ni idea, pero las distorsiones deberían indicárnoslo. Me acabo de dar cuenta, chicos, que llevo todo el día esto sin guardar una sola vez. Ojo, si no haces una cosa, te vas a mirar de la risa, bueno. O sea, que el plan es dar vueltas hasta que lo encontremos. Pues qué coñazo. Vale. Joker. Quería ir a guardar antes de hacer estas cosas. Que esto me ha pillado. Yo todo el puto directo así de cachondeo. Quería emboscarle a él, no abrir la puerta. Bueno, no tiene mucho abrigo estos enemigos. Gunshot should hit its weakness. Hit their weakness. It's all too easy, girl. Anda, aquí no tengo para hacer relevo aquí. A estar así, emboscados. A tomar por culo. Vale, no hace falta gastar PM para esos enemigos. Acaricia el pad de la Play. Vale. Uy, la furgo. You're not too tired after that, are you? Don't fall behind. ¡Que ronronea el mando, tío! Espera. No vas a oír porque es súper bajo. No, me lo bloquea el filtro del micro. Te descojono. Focus. Toma, embestida. Hostia, limos de estos.
poquito de gresca. Aunque esté acabando ya el directo, pero me da igual. Necesitaba un poquito de emoción, coño. Looking cool, Joker. Quiero experiencia. Me encanta, tío, la toma esta. Broche de estaño, muy bien. They were nothing. Ah, que estaba cerrado eso. No me lo he visto nada. Me encanta en buscar a la gente con un carricoche. There's a dangerous one in there. It's almost scary how good I am. Fire attacks won't work. Débil al hielo y al viento, vale. Pues va a ser... al hielo. You powered up from the baton pass. Think you can hit their weak point? No. Espera, me he liado de botón aquí. ¡Pum! Venga. ¿Cómo maldito se ha caído bálsamo de plata? 15 de enero. Alright. Esto era nada más que para enfrentarnos contra este bicho, por lo que veo, ¿no? Vale. Vamos a probar la nueva. Aunque sea contra los bichos normales. ¡Hostia! Nice work, team. Parece que pega la mitad nueva, ¿no? Las pistolas modificadas son la polla. Madre mía. Pepa. Tan, 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 tan. Ya en estaño. ¿Hago por el estaño? Tengo... Quiero probar una cosa ahora mismo yo. Ay, vale, espérate. Vale. Vale, voy a probar este ataque, el ataque tocho con Ryoji. Aunque no tenga debilidad, quiero ver lo que puede hacer. Vale. Estoy probando cositas, ¿vale, chicos? Vale. Pero son un moquete, sí, te sirve para crear una super ganzúa, pero no hace falta preocuparse ahora, ok. Vale. Probando cositas. Broche de estaño. Miau.
Toma. Menos mal que son 4 tiros lo que tienes nada más. Madre mía, lo que pega eso, ¿no? Cobre agujereado, ¿vale? Un cobrecito he visto ahí. Vale, aquí se llama hacer entero. Cool, Joker. Go ahead. Pass it on to the second person. Persona. Dance, Carmen. Toma. So gorgeous, Panther. Toma. You're so gorgeous, Panther. So gorgeous, Panther. Dame algo. Boring, but we might as Esa gracia, vale. No ha sido gran cosa. Nosotros despedir ahora. Adiós, humano valiente. ¡Ay! Tú no tienes que ocultarlo. Yo saber que tú estás feliz, me dice. Armadura pesada ennegrecida por 2. O sea, tenemos cositas para la lavandería también. Esto es para bajar abajo. Pero tengo una exclamación atrás por ver. A ver, me he hecho un poquito de agua, chicos. Tengo que quitar eso, ¿no? Madre mía. ¡Hala! Me hace mucha gracia atropellarlos con la furgoneta. Madre mía. Claro, con ella hacemos el relevo al héroe para ir repartiendo, que no siempre haga el doble gasto del mismo personaje. ¿Qué tal? ¿Cómo te trata la vida? Muy buena, señor Cero. ¿Cómo estás, tío? Ataque combinado y fuera. Aleo. A ver. Uy. Tío, ¿qué coño es esto? Está todo ondulado. Este es el lugar. Siento que el objetivo está delante. Yo creo que estás listo. Venga. Oye, aquí hay algo. Me parece que es la sombra de Nakanohara. A ver, es el recepcionista del ayuntamiento que anda acosando a una chica, ¿no? No sé si será malvado, pero si anda molestando a los demás hay que intervenir. Venga, vamos a hablar con él. Who are you? ¿Quiénes sois? Are you that stalker? Haven't you ever stopped to consider how your ex feels? She's my property. I can do whatever I want with her. It's not like she didn't treat me like a plaything. What's wrong with me doing the same?
You can't treat someone like shit just because they did it to you. What a load of crap. Puto capullo, me encanta la traducción. We're gonna change the hearts of all the bastards like you. There are millions of people far worse than me. What about Madarame? Madarame? He stole everything from me, but you're letting him off the hook? Oh, cuéntame más. Madarame? What the hell's this guy going on about? Get ready. Here he comes. Aquí ya tengo lo que es mío, no voy a dejar que os lo llevéis. Y el que gana se lleva todo. Pelead conmigo y veréis de lo que hablo. I don't see a weakness. Hay que ver las debilidades entonces. Nada. Mazazo. ¡Au! Joker's dizzy. Me ha dejado medio noqueado por lo que veo. Vale, nada por aquí. Al fuego. Espera, un momento, que tenemos por aquí. Reducir el ataque. No, me interesaría más lo de reducir la precisión. Nada, fuego, vale. Vale. Nada, al viento. Técnico. Hostia, cabrón. Vale. Pues este tengo es el rayito. Vale, revía rayo. Oh. Oh. Vale, como es un jefe no puedes hacer esto, así que a darle caña. Teníamos rayo con él también, ¿no? Míralo. Cómo mola la música del juego, chicos. Toma, ya sube de nivel el Agación, el Ryuji y todo el mundo. Vamos a ver, ahí. Cositas, chicos, cositas. Nueva habilidad. Ha aprendido este. ¡Hala! 2. ¿Cómo? Aumenta la defensa de un aliado durante 3 turnos y aumenta la evasión contra habilidades eléctricas. Hostias. Este está a tope prácticamente, este bicho. Madre mía. Este aprendió golpe de suerte. Gasta 5 puntos de vida, daño físico minúsculo a un enemigo y alta probabilidad de crítico. Vale, es interesante. Carmen. Maragi. Daño de fuego leve a todos los enemigos. Hostia, eso mola. Son 10 PE lo que cuesta, así, ¿verdad? Pero vamos. I'm sorry. Please forgive me. Ataque en área, sí, muy interesante en este juego, I couldn't stop obsessing. Not after this person I trusted used me and then disposed of me. ¿Quién? Hold on. Are you talking about that guy you mentioned earlier? Madarame? I was afraid of being thrown away again, like some worthless thing. So some selfish bastard was making you suffer too. Still, you shouldn't have dragged an unrelated woman into your mess. Yes, I know that now. I'll put an end to my love for her. Hey, you can change people's hearts, right? Sí. In that case, won't you change Madarame's heart before more people fall victim to him? Pero cuéntanos más. Change Madarame's heart? What's that shining thing? ¿Qué es eso que brilla? Eso me pregunto yo. It's the bud of a treasure. La semilla de un tesoro. Had we left it be, it very well may have blossomed into a palace. Hostias. Joker, this will make a perfect reward. Verla. ¡Ey! ¡Trofeo! Comentar una solicitud de mementos. O sea, estos son como secundarias, ¿no? Cuidado con el síndrome plasta. So Nakanohara had a change of heart, right?
Most likely. But how are we supposed to know if we succeeded? Well, the lady posted the dude's name online. If he really does change, she'll probably comment again. You do have a point. Either way, training against shadows down here is the best. It's great prep for our next target. Pues sí. It's also nice to be able to give courage to the people who post their problems online. On top of that, we can sell whatever treasure we get for some cold hard cash. Dinerito, dinerito, chavales. Sounds like things are going pretty great for us. Vamos allá. All right, we did it. Hold on. There's somewhere I want to show you guys before we leave. What, there's more? Don't worry, it won't take long. Well then. ¿Por qué no salimos de la sala antes? Vale, ¿aquí hay algo más? No. Money, money, money. Money, money, money. ¿Qué más quieres hacer? Hay algo que quiero comprobar en una zona de más abajo. El andén que vimos antes nos servirá para llegar. Vamos hasta allí. Oye, tú ya habías estado aquí, ¿no? ¿Tienes un mapa o algo? No serviría para nada. La distribución cambia cada vez que alguien entra. Hostia. ¿Este camino cambia también? Este lugar combina la condición de cientos de miles de personas. Cambia constantemente. ¿Ok? Aún así estamos ya bastante cerca de nuestro destino. Confío en ti, Joker. Toma. Embestida. Miau, miau, miau. Vamos a probar la nueva con Conan, ¿qué os parece? Ok. Okay. That enemy was really weak. ¡Coño! Me acabo de dar cuenta de una cosa. Si lo frotas, ronronea, como había dicho antes con Midi. Pero si lo pulsas, maulla. Y no le gusta. Mierda, es cool. Ice is the shadow's weak spot. Toma ya. Hala. Biconio habla. Abandono, déjame ir, anda, tampoco es que me quede mucho. Venga. Dame lo que tengas. Ay, ¿por qué me has abandonado? Te creí cuando dijiste que siempre estaríamos juntos, pobrecito. ¿Sabes qué? Lo estaba pensando y quiero que vamos a llevarnos bien. ¿Quieres hablar? Vale. El caso de la piel humana es muy relajante. Estoy llevando esto al extremo, ¿no? Todos los chavales de hoy en día hacen cosas así. ¿Quieres unirte? Supongo que si los demás se creen tus idioteces tendrá superioridad numérica. Ah, bueno, como voy a morir puede que haga mi última buena acción. Chaval, si hay algo que te moleste estoy dispuesto a escucharte. No creo que pueda interferir demasiado en tus relaciones, no es nada personal, chaval. Te digo esto, pero olvídate de mí. Puta demoníaca. Hijo, dice Midi. ¡Pecheda! Vale. Del tiro, chavales. Pimba.
Pimba y pimba. A tomar por culo. We're done here. Let's go. Nice work, team. All right. Vale. That was easy. Hold on a Un momento. ¿Oís algo? ¡Oh, Dios! Los trenes siguen funcionando. Of course they are. We're in the subway, you know. Yeah, but I thought this was a palace. Then maybe this is how the public views this place? I don't know. People go through this darkness every day? Forget that! You sure we're cool running around on these tracks? It should be fine as long as we're not on the same ones. I think. I'm no train expert. You've got to be kidding me! Anyway, let's head to the lower area. It should be right after we go down that escalator. Vale, a ver si... Pero necesito guardar en algún momento, ¿eh? Ahí está, qué ganas tengo de ver lo que hay dentro. ¿Pero de qué me estás hablando? ¿Qué coño es eso, chicos? What is this place? It's kind of creepy. Un poquito. And a dead end at that. Why does it even exist? Now hold on. Just watch. This is most likely not an ordinary wall. If my hunch is correct... It opened. A new area has been confirmed in the depths. Updating guidance information. Hala. See? It's just as I thought. What do you mean? That wall wouldn't budge when I came here by myself before. Anda, coño. But it'd be weird for the deepest part of Mementos to be some normal place like this, wouldn't it? So you're thinking there's gotta be more? Yeah. Now that Kamoshida's palace is gone and people are actually starting to talk about us, I knew something had to have changed down here. How deep is it? Should we try going further down? Let's not. That's not why we're here today, remember? We've already accomplished our goal. We should head back, and I'll explain more once we're home. Hala, pues me has hecho venir para acá para nada. Más que para explicarnos esto. Hey, look. ¿Y eso? A person? In Mementos? Pico de blanco. Maybe it's this one. Ooh. Tasty. Hey, what's he drinking? Oh. I thought I felt something strange for a second. La voz es desconocida también. Bien, dice Midi. So, who are you guys? We should be asking you that. Good point. Sorry about that. It's customary for a human to introduce itself before asking another human for its name. Thanks for reminding me, Mr. Tanuki? No, Cat? What took so long to come up with cat? And I'm not either of those. Yeah, getting confused about that seems pretty normal to me. My name is Jose. I'm Jose. looking for flowers. ¡Ahí! ¡José Flor! I'm pretty surprised to see some normal humans running around. I didn't know people could just come here. Well, we are pretty special. Wait, that's not important. Who you are is what matters right now. ¿Qué me cae el niño este, sí? When you said you were looking for flowers, did you mean that floating thing? Es Emil, versión persona. No sé por qué me recuerda a Emil, por alguna razón. Del Nier. That's right, pretty lady. Those seem to be the ones I've been looking for. I'm collecting as many of them as I can, because I'm studying humans. Studying humans? That's why you turned a flower into a drink? Yep. Drinking flower juice counts as studying?
Hey, could you guys help me with my research? Vale. How? By collecting flowers for me. Ok. I wouldn't ask you to do it for free, though. I find all kinds of stuff you can use while you're exploring. I'll trade you some of that stuff for more flowers. Vale. Well, what do you think? Should we try and get him some flowers? Seems like it could do us some good, but we don't know this kid. We gotta be careful. Oh, I'm sure he's fine. Let's give him a hand. Me recuerda más a Soul de Soul Eater. No sé quiénes son. He seems like he could use it, and it shouldn't be too hard to pick flowers while we're exploring, right? Okay. Any other reasons? He called me pretty lady. Pero no lo traduzcas así. La ha llamado... En español no sé cómo lo ha puesto, pero con todo. Ha sido más por lo de Pretty que por lo de Lady, coño. No, Lady On. ¡Oh! ¡Ay, que le sale competencia y se pone celoso en el catete! It's probably fine. I mean, he said he'd give us useful stuff and all. What'd he say? Well, are you going to help me find the flowers or not? Thanks. Wait, hang on a second. We still have no idea who this kid is. Don't go thanking us just yet, bud. Bud. Aw, are you tired, kitty? You seem grumpy. A grumpy cat. I am not a cat, and I'm not grumpy. Oh, okay. Then, are you hungry? I learned hunger can make a person turn grumpy. Here, Cookie. you can have this. Milk Taste Cookies, galletas con sabor a leche. Thanks, but I'll pass. Well, yeah, you're making the kid worry about you even more. Guess there's no way out of this one. Es el día mundial de los michis hoy, ojo. Buen día para jugar a persona, entonces. I'll be looking for flowers around here, so stop by and say hi if you see Ya lo lleva el coche, es como Bill. Oh, and I guess just gathering flowers would be kind of boring, huh? Since you humans seem to enjoy playing so much, I'll come up with some fun games for you. Ah, I also remembered something humans like to say to each other. Good job. Vale. How in the hell was that? If he's studying humans, does that mean he isn't one? I mean, he just seemed like some nice kid. Y una cancioncita cantada por él. De momento, quién sabe. Well, he didn't feel like a shadow. I wouldn't say he's dangerous. At least for now. Anyways, if we see any of those flowers he wants, I guess we can grab them for him. La bocina, sí, eso sí me he fijado. José Flor, le voy a llamar José Flor. Whoa! Pipi, pipi. Hey. Hay algo que tengo ganas de daros. ¿Algo para nosotros? Sí, la cosa es... Cogí algo raro mientras exploraba. Aquí está. ¿Eh? ¡Un fruto de Paupu, chicos! Estamos en Kingdom Hearts. ¿Una estrella? ¿Y por qué nos la querías dar? Los humanos les piden deseos a las estrellas, ¿no? Es interesante. Estrellas que conceden deseos. Esta estrella concederá vuestros deseos. Oh. ¿Nuestros deseos? Al menos eso quiero pensar. Eso quiero pensar, ¿en serio? Os la regalo. Es brillante y bonita, la queréis, ¿no? Es una señal de amistad. Eso sé lo que es. Me marcho. Buen trabajo. Oye, espera. Pues se ha ido. Una estrella ha dicho que nos concedería deseos o algo así. No creo que eso pase, ni siquiera en mementos. Bueno, supongo que no pasa nada por probar. Vale, deseo helado con frutas para toda la vida y sin engordar. Yo quiero un gyudon acompañado de sopa con cerdo. No pasa nada. A lo mejor el deseo de Skull ha sido demasiado penoso. Mira que puedo hablar. Supongo que no es tan fácil. Pero tampoco podemos tirarla. Guardarla por ahora. Todo esto ha sido bastante inesperado. Vamos a volver. Sí, por favor, que necesito guardar ya.
Mementos, huh? Still don't really get that place. Oh, and what was that wall thing we saw at the end? Not entirely sure, but that wall must have been there for a reason. If Mementos is the public's palace, though, it might be affected by the general public's belief in us. Why do you know so much about it, Morgana? Cantidad de cosas que tiene el puto juego, ¿eh? My memories are a little foggy in that regard. However, I need to know what lies in the depths of Mementos. No matter what. No matter what? Mementos is not just everyone's palace. It's the source of all palaces. Hostias. It used to be that palaces like Kamoshida's with one ruler simply didn't exist. So if we can do something about the greatest cause of distortions, I'm certain my appearance will... You wanted someone to save you too. I just needed pawns. I see. So that's why you came poking your nose around with us. I'll help you. I hope you can regain what you've lost. I'll be relying on you guys. By the way, Morgana, are you a boy? Or might you be a girl? ¿Puede ser una furgo? Voy a decir esto. That is a possibility. I wish I could deny it, but I just can't be sure. Why not? In any case, of course I'm male. I mean, What is it? No, it's nothing. We're done talking about that. Anyway, we now know that we can perform minor changes of heart in Mementos. Vale. If we come across any eye-catching leads, it may be worth dealing with them for a bit of combat practice. Sí, la verdad que sí. There weren't any other outstanding ones, though. De momento. I bet we'll get tons of them if we can change someone famous and make the Phantom Thieves well known. The big fish are our main targets, after all. First, you need to find a way to get through your exams. I gotta study. Ya puedes ir a Mementos. Aquí podrás despertar los corazones de crueles criminales que no poseen palacio propio. Sé paciente hasta que aparezca el próximo objetivo. Ah, nos estaba mirando alguien. Nos estaban observando gente. ¿Quién nos observa? Vale. Buah, qué fácil ha sido lo de Nakanohara ese. Si acabamos con algún objetivo medianamente gordo la próxima, ahí sí que nos hacemos famosos. Oye, queremos ayudar a la gente, no hacernos famosos. Pero si no saben quiénes somos, ¿cómo vamos a infundirles valor? Rillo está seguro. No, no era Mishima, ¿eh? ¿Me equivoco? Tampoco es que crea que te equivoques. Pero ¿deberíamos estar haciendo esto sin motivos? Con Kamoshida los teníamos. ¿Te refieres a que no deberíamos meter las narices en asuntos ajenos? Uf, no sé, si alguien tiene problemas es lógico querer ayudarlo. A ver, en eso estoy de acuerdo. Y me alegro de haber podido resolver el caso del acosador. Además, ¿de qué nos sirven nuestras personas si no las usamos para el bien? ¿No es verdad, Sei? Quiero ayudar a la gente. Lo mismo digo. Y tampoco tenemos mucho tiempo para discutir por esto. Me preocupa ese tal Madarame. Sí, pero nada de dejarse llevar, ¿entendido? Y no hagas nada que llame demasiado la atención, como suspender todos los exámenes. ¡Hostia! Ahora que lo dices, no he estudiado ni pizca. ¿Qué pasa con la estrella, la que nos dio José? ¿Servirá para abordar los exámenes? La verdad es que lo dudo. Bueno, me basta con no suspender. Aquí no vale negociar, y tampoco es que la fuéramos a usar para eso. A lo mejor deberías, no sé, esforzarte. Aún tienes tiempo. Vale. ¿Es Ryoji? ¿Ha dicho algo de Mementos? Si hay algo que quieras saber, te lo contaré. No, lo que quiero es guardar. Y llevo todo el directo sin guardar. Y ese ha sido un problema. Menos mal que no hemos tenido corte de luz hoy, que si no, la hayamos liado, pero bien. Vale, chicos, pues hasta aquí hemos llegado al directito de hoy. Después de... ¿Quién podrá ser? No sé, pero era alguien nuevo, parecía. Así que vamos a ver quién tenemos por aquí hoy. Estoy pensando. Vale, pues vamos a ir con
con Nat Assassin, que está full con Valhalla, chicos. Vale, 21 horas ya de juego. Hostia, pues llevamos unas poquitas, chavales. Pues nada, chicos, ponemos la cama en grande para preparar la despedida. No, me lo pasa muy bien con el juego, oye. Tiene unos puntos muy buenos y el clip ese que ha sacado antes de Hikari me ha gustado bastante. Tengo que apañar y subirle a TikTok seguramente que lo haga. Así que nada, chicos, como digo, siempre vamos a empezar a despedirnos por aquí. Muchísimas gracias a todos por estar por aquí. Se agradece muchísimo, como siempre, compartir por aquí las aventuritas y demás. Hoy ha sido una aventura, sobre todo de diálogos, menos al final. Así que, oye, otro día será al revés. Dicho esto, chicos, que se dé muy bien el resto de la semana. Que bebáis mucha agua, que es muy importante. Nos vemos el miércoles con un poquito más de persona. Yo dejo con Nat de Assassin, que hace streaming constante de Assassin's Creed. Así que, pues oye, nosotros aquí que nos hemos hecho un maratón de todos los Assassin's Creed ya una vez en el directo, sabéis que me gusta mucho Assassin's Creed. Así que, dicho esto, nos vemos el próximo día, chicos. Que se dé muy bien. Chao, chao.